Buenas tardes, amigos, amigas, gallos, gallinas. Bienvenidos al Corral una vez más, otro domingo con nosotros. Hoy tenemos con nosotros a Aida. Bueno, preséntate un poco. Bueno, pues nada, yo soy Aida, no soy nadie. Aquí me han invitado, pues mira, porque han dicho, vamos a traer a esta chica que parece que habla muy bien. No, además hoy nos trae un tema muy importante, creo, para la juventud, para la gente de todas las edades. O sea que al final, los que paséis por este directo, esperemos que os quedéis porque consideramos que tenéis que tomar nota, sobre todo por el tema de situación laboral y en lo que vamos a tocar el día de hoy. Pero no sin antes, como habéis visto, no hemos empezado con la alegría que empezamos cada fin de semana. Sí, no es un tiempo alegre, por así decirlo de alguna manera. Vale, os traemos, bueno, para empezar, nuestro más sincero apoyo a todas las personas de Valencia, Albacete, Málaga, bueno, Castilla-La Mancha en general, por todo esto que está pasando en el Dana, ¿vale? Os traigo también un audio de una persona que ha ido para allá, ¿vale? Para que veáis cómo se está llevando todo esto, porque me parece surrealista que un país del primer mundo, como se supone que somos, lleve una catástrofe de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, os lo pongo. Espérate un momento, lo voy a comprobar que es este. Estaría bien ahora que pusieras, Adri, acuérdate, leche, padre. Mira, es este. Por quitarle un poco de hierro al asunto, pero sí que es cierto, las condolencias a los familiares de las víctimas, sobre todo en Valencia. Dar las gracias sobre todo a la gente del pueblo valenciano que está ayudando a todos los vecinos a salir de esta catástrofe con la mayor dignidad, entre comillas, posible. Sí. Y nada, que esperemos que podamos aprender de esto, tener una buena estrategia de emergencia en este país, que creo que se ha notado que ha brillado por su ausencia, y que podamos tener un protocolo de actuación de ahora en adelante para que esto no vuelva a suceder, porque es muy triste que en un país tan espléndido como España todavía tengamos que vivir las cosas así. Sí, desde este punto de vista de tanta falta de apoyo por parte de un montón de gente, sabiendo que esto podía pasar y poder tener esta magnitud. Bueno, de nuestros propios gobernantes y de los que no gobiernan, que son los que se suponen que tienen que facilitarnos la ayuda en estos casos. Sí. Bueno, ahí va el audio, gente. Espero que se oiga bien. Intentamos llegar a un sitio con todo lleno de comida, a un punto de reparto, y nos viene el político de turno y nos dice que no podemos descargar ahí, que nos tenemos que volver de donde la hemos cargado, una furgoneta grande hasta arriba, que entonces te costaba cargarla pues unos 15 minutos, y nos dice que no, que la tenemos que devolver. Pues allí me tienes a mí, gritándole, uno de mis compañeros gritándole, otra chica del pueblo gritándole, y al final abrimos las puertas de la furgoneta, empezamos a repartir comida y cuando nos quisimos dar cuenta ya estaba vacía. Para que veáis un poco lo que se está viviendo allí, básicamente. Lo que sí que se ha demostrado y es innegable, que como comentaba Aida ahora, el tema del plan de emergencia, ¿no? O sea, que brilla por su ausencia. Lo que sí que se ha demostrado es que los ciudadanos, el pueblo, si se ponen a una, se puede hacer absolutamente de todo. O sea, tenemos el poder. Sea para bien o sea para mal, pero se ha demostrado que con la unión, o sea, realmente, y esfuerzo, se puede hacer absolutamente lo que quieras. Totalmente. Y más nosotros. O sea, nosotros hemos demostrado siempre como país, históricamente o siempre, que cuando estamos unidos somos más fuertes que nadie y a las imágenes me remito. O sea, todo esto lo estamos solucionando la propia gente que ha ido a ayudar, que no es ni de Valencia, la gente de los pueblos de alrededor de Valencia. Sí. Y sin quejas, sin batallas tontas de lo que uno pueda pensar o otro pueda pensar, y todos a una, y al fin y al cabo es como tenemos que seguir. Considero Totalmente. Y que no se engañen, el pueblo salva al pueblo. Todos esos recursos económicos que se están dando a Valencia para salir es dinero público, o sea, es nuestro dinero para salvar a nuestros vecinos, ¿vale? O sea, es importante tener esto en cuenta, el pueblo salva al pueblo. Nosotros, como pueblo, tenemos el poder, ¿vale? Que no se nos olvide, porque muchas veces intentan dividirnos con ideas, con política para arriba y para abajo. No lo permitamos. A los hechos me remito.
No, totalmente. Adri, nos comenta nuestra moderadora que se nos escucha genial. Creo que es la primera vez en 7 episodios que llevamos que nos dicen se os escucha genial, o sea, no hay problemas, no hay nada. Sí, lo hemos conseguido. Lo único que me ha dicho que no me coma el micro. No, que te tapa la cara. Ah, joder. Mueve, si quieres, mueve un poco la pinza y muévelo para tu izquierda, a lo mejor, ¿no? Sí, yo movería para la izquierda, un poco. Y bueno, no lo hubiéramos podido decir mejor, más claro, o sea, todo nuestro apoyo y a seguir hacia adelante. Después de la tormenta viene la calma. Es un proceso largo porque lo que ha pasado es una auténtica catástrofe. Y por desgracia esas cifras que a nadie le gustan ver ni tener que pasar por ellas van a seguir aumentando porque eso es una realidad, es un hecho, pero ahora toca estar más fuertes que nunca y no expectantes de ayuda gubernamental, de absolutamente nada, porque están ahora que a partir del lunes, desde el minuto 1 ya. Esta gente Cosas lleva que tenían que haber hecho en su momento, 5 pero... días más o menos, si no me equivoco, sola. Sí, Completamente sola. Literalmente O sea, solos. los primeros en llegar han sido unos bomberos franceses que se han pasado el protocolo por el forro de los huevos, Sí. básicamente, malamente dicho, y han sido los primeros en llegar, que tú ves las imágenes y el bombero francés se queda flipando. Sí, Como sí, diciendo, sí. somos los primeros en llegar. Es que en un sistema como en el que vivimos, el que quiera ser un héroe va a tener que saltarse unas cuantas normas. Totalmente. Bueno, Bueno, pues eso, amigos, fuerza Valencia Sí. y a todas las ciudades afectadas, a todos los pueblos afectados y a seguir remando y más unidos que nunca. Bueno, pues ya hemos hecho una pequeña introducción informando de este suceso catastrófico. Y bueno, ahora vamos a ir con nuestra invitada de hoy, con Aida, que teníamos muchas ganas de tocar este tema, la verdad. Y bueno, ya nos ha explicado un poco quién es y bueno, a qué se dedica. Y, no, todavía no lo he Bueno, explicado. No, bueno, ahora iremos entrando un Vale, poco en... bueno, la verdad me da un poco vergüenza decirlo porque es como que todavía no me lo termino de creer, ¿no? Un poco porque la gente dice que soy sindicalista, eso es lo que dicen las malas lenguas, que soy sindicalista. Pues bueno, tanto como autoproclamarme sindicalista no me atrevería, porque hace 1 año y medio que soy delegada sindical, eso sí. Pero sindicalista como tal, no. Acabo de empezar, estoy aprendiendo, todavía hay un montón de cosas que no sé. Entonces no puedo decir que sea sindicalista como tal, pero bueno, la gente me reconoce como eso. Soy delegada sindical del sector de la metalurgia en una multinacional que se dedica a hacer coches. Y no voy a decir ni el nombre de la empresa, ni del sindicato en el que estoy, ni nada de esto, porque bueno, quiero el discurso lo más blanco posible, no quiero hacer campaña, no quiero hacer publicidad ni nada. Mi intención es dar a conocer mi trabajo, saber lo que hago y todo esto, e intentar hacer llegar pues todo esto a nuestra generación, porque chicos, nos hace falta más gente joven en los sindicatos en general, no en el que estoy yo, no en la prensa en la que estoy yo, en general, en España. Hace falta más lucha por parte de las generaciones de ahora, porque tenemos necesidades que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían, estamos viviendo una realidad que es totalmente distinta. Y para dejar campañas y demonizar lo que hago, lo que quiero es un discurso lo más blanco posible y llegar a la mayor cantidad de personas. Luego, el que quiera y se interese, que busque por su cuenta y que tome las decisiones que tenga que que se tomar. cojan un libro y que estudien. Y se ponga Vale. a leer. Ya está. No hay más. Vale, ahora quiero lanzar una preguntita así, ¿no? Porque me ha venido a la cabeza. Más que nada por cómo lo has dicho, ¿no? Que no es nada malo, pero ¿consideras que la palabra sindicalista hay gente que le pueda llegar a molestar? No, es porque es como una profesión, Vale, ¿me entendéis? vale. Es la profesión, es como si... Yo soy estudiante de Derecho, ¿vale? Que no lo he comentado, pero... Sí, bueno, es una cosa que íbamos a tocar. Sí, es pero- una cosa que se va a tocar durante el tema. Yo soy estudiante de Derecho y es como si a mí me vienen y me dicen, hostia, pues Aida es abogada. No soy abogada. Yo soy estudiante de Derecho. Luego puedo acabar siendo abogada cuando termine la carrera, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. O sea, a mí me molesta porque conozco compañeros que son sindicalistas, que tienen un nombre, que han actuado en infinidad de actos, que han hablado en infinidad de asambleas, concentraciones, que han hecho cosas
por los trabajadores, cosas de peso, que se han conseguido cosas, que han luchado, que han estado en manifestaciones. Y a mí todas esas cosas, pues por falta de experiencia, por la edad que tengo, no las he hecho, no he llegado tan lejos. Sí que es cierto que me rodeo de mucha gente que lo ha hecho, pero yo no. Entonces me cuesta decir que soy sindicalista porque creo que estoy muy lejos de poderme comparar con mis compañeros que sí lo son. Pero bueno, estoy en camino, o sea, al final. Bueno saberlo. Vale, pues seguimos con bueno, la siguiente pregunta, ¿no? El siguiente punto. Vale, el tema de tipo de formación. Es decir, cuando tú empiezas, o para el tema de estudiar, por ejemplo, alguna recomendación que tú puedas decir, hostia, pues alguna pauta Para dedicarte. para poder dedicarte a ello, si hay algún, no sé, algún temario o algo en concreto. Pues la Ley Orgánica de Leyes Sindicales, que es un apartado en concreto que habla del sindicalismo, de cómo se regula y de cómo se recoge en cuanto a la legalidad, ¿vale? Luego decir que no hay una formación como tal, no es yo me quiero dedicar a ser sindicalista, no es así, porque... O sea, sería un trabajo más vocacional a lo mejor. Sí, correcto, es que empieza siendo vocacional, empieza siendo algo que de alguna forma tú tienes ese instinto de lucha, participas, tomas acción, te reúnes con gente que tiene unas inquietudes similares a las tuyas, por eso digo que no voy a hablar de colores, yo represento el rojo, yo represento el verde, no, ¿vale? O sea, al final acabas haciendo un grupito con personas que tengan una mentalidad similar a la tuya y tengas intención de luchar por las mismas causas y entre todos pues se hace. Entonces, esto al final son tus propios compañeros del trabajo los que te acaban escogiendo como delegado sindical, ¿vale? Y eres tú quien tienes que tener de tu vocación la intención de hacer contactos, de moverte, de abrir libros. Oye, mira, en el Estatuto de los Trabajadores se recoge esto, esto y lo otro, ¿vale? Entonces, formación como tal, sí, puede haber formación, por supuesto, pero no es que digas, voy a estudiar esto para dedicarme a Sí, ser no hay sindical. como tal No una lo hay. carrera que No. digas, Aparte- de aquí puedo salir como... Claro, aparte hay una cosa que a la gente como que le peta la cabeza, ¿vale? O sea, a mí me paga la empresa, a mí no me paga una federación. La federación del sindicato no me pone el sueldo. Yo no cobro por las afiliaciones del trabajo, no es como ver enciclopedias. Oye, mira, si te afilias yo me llevo no sé cuánto de lo que tú pagues al mes por estar afiliado. Eso no funciona así, ¿vale? O sea, tu empresa está obligado a seguir pagándote tu sueldo normal, ¿vale? Y luego tienes a cambio unas horas dentro del horario laboral para poderte dedicar al sindicalismo como tal, ¿vale? Entonces, para llegar a la federación tienes que tener un nombre, haber hecho trabajos, no sé qué, no sé cuántos, y aún así hay gente en la federación que sigue cobrando de la empresa de donde sale, ¿vale? Que esto yo sé que es un poco... que a la gente le peta un poco la cabeza, ¿vale? Pero bueno, es un derecho que tenemos en dedicarnos a la lucha de los trabajadores y la ley nos ampara para poder hacerlo. La ley, en cierto modo, te permite que tú, si vas avanzando, sigues avanzando, puedas salir, en cierto modo, de esa empresa y seguir teniendo ese sueldo, ese dinero, ese que te sigue manteniendo la de la hecho, empresa. lo que dice lo que dicta la ley y luego cada empresa lo recoge en función de las necesidades que tenga, la cantidad de trabajadores, estoy hablando de necesidades, es que tú quedas liberado unas horas al año de tu carga de trabajo, ¿vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 440 minutos en una jornada laboral en la empresa en la que yo trabajo, ¿vale? Yo quiero que tengáis una cosa en cuenta, todo lo que diga a partir de ahora, estamos hablando de una empresa multinacional mega grande con miles de trabajadores, ¿vale? Esto, las pymes aplica de otra forma porque tienen una necesidad distinta, tienen menos trabajadores y es muy diferente, ¿vale? Entonces, lo digo porque cambia mucho y de un sector a otro también cambia mucho, según si hay convenio sectorial, si hay convenio dentro de la empresa, ¿vale? O sea, todas estas cosas cambian mucho. Y nada, es que cambia mucho el trabajo de un sitio al otro, es muy distinto lo que tienes que hacer, pero el tema está en que en función de la empresa en la que tú estés, tienes un tiempo que quedas libre de tu carga de trabajo y en ese tiempo que tú quedas libre de tu carga de trabajo puedes salir o no si la empresa te deja o si puedes justificar que es en pro de los trabajadores.
Sí. Bueno. Es interesante hasta Interesante ahora. es. Sí, Es un mundo. interesante, es muy Es un mundo, interesante. ¿vale? Sí. Vale, a mí me interesaría también mucho saber, a la hora en la empresa, ¿no? En general, cómo se llega a involucrar un sindicato con los empleados. ¿Hasta qué punto? A ver, esta es una pregunta Jodida. complicada. Sí, es muy complicada, ¿vale? Porque es lo que digo, yo quiero el discurso lo más blanco posible, pero esto va a depender de muchas cosas. Lo primero, del delegado en cuestión, ¿no? Porque yo como delegada sí que digo siempre que a mí lo que me ha movido y lo que me ha hecho llegar a donde estoy y a que me escogieran y a dedicarme a lo que me dedico es que a mí la gente realmente me importa, las personas, ¿vale? Entonces, hay gente que tiene esas inquietudes por otros lados, ¿no? En plan, gente que algunos de mis compañeros llevan sus padres, sus abuelos dedicándose al sindicalismo, a la lucha, no sé qué, no sé cuántos. Y esto también hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el movimiento, la acción que vas a tomar es buena para los trabajadores pero mala para la empresa, porque eso es como morder la mano que te da de comer. Tienes aquí ¿no? una preguntita para ti, si la quieres leer. Ah, mira, sí, nos dicen por aquí. ¿Un sindicato se involucra más con la empresa o con los trabajadores? Muy buena pregunta. Con los trabajadores, aunque a veces cuesta, ¿vale? Porque pensad que el sistema está hecho, ¿vale? Entonces, el sistema nos da unas herramientas para luchar contra el propio sistema. Y a veces no todo es blanco o negro, ¿vale? Pero la idea es que las decisiones que se toman y las acciones que se toman sean siempre a favor de los trabajadores en general, ¿vale? Por eso digo que es una cuestión complicada, porque dependerá siempre pues, de los recursos que tenga la empresa. Si se supone que hay una pérdida para la empresa con una decisión que se toma, ¿cómo puede repercutir eso a largo plazo con los trabajadores? Entonces se va a intentar siempre que la decisión que se toma sea la mejor para la mayor cantidad de gente. Hombre, a más largo término. Al fin y al cabo, partimos de la base de que lo normal, lo que suele ser normal, que una empresa... Estamos hablando de una empresa que sea ética, correcta, que suele ser difícil, pero que sea ética, correcta. Cuanto difícil. Más mejor le vaya a la empresa, mejor a ti te va a ir como trabajador, mejores armas vas a poder tener, mejores condiciones vas a poder tener. Exacto. Entonces tiene que ser un poco, en cierto modo, 50-50, ¿no? Diría yo. Y ahí es donde yo quiero llegar a parar. Que aunque a veces es complicado, porque desde el punto en el que me encuentro... yo comprendo el otro lado, el del trabajador que habla con el sindicalista de la empresa y joder, ¿por qué tú? Porque no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, hay muchas cosas detrás, hay mucho trabajo detrás y es muy difícil a veces, ¿sabes? Porque las decisiones que tú tomas o las acciones que tú haces tienen como una responsabilidad y una carga mental que tú te llevas a tu casa, ¿sabes? Porque esas decisiones pueden afectar de una forma o de otra. Entonces, lo que intentamos es siempre beneficiar al trabajador en medida de lo posible y en las mejores condiciones. Y usar, como bien decía Adri, esos recursos que tenga la empresa para el bien de todos, tanto de la empresa como de los trabajadores, para que todo el mundo gane. Porque contra más veces encuentres ese equilibrio entre lo uno y lo otro, más fácil será en futuras ocasiones seguir repartiendo esos recursos que tiene la empresa para todo el mundo. ¿Vale? Bien. Bien. Yo lo veo en sentido de que partimos sobre todo, a ver, tú porque eres una empresa grande, claro. Entonces cambia mucho el cuento. Pero tú, por ejemplo, o sea, yo lo veo desde el punto a lo mejor una empresa más pequeña, de una persona que se ha jugado su vida, porque al fin y al cabo montar una empresa a día de hoy es jugarte tu vida. Sí, es jugarte cierto, tu vida. Lo tenemos muy jodido. Entonces, lo veo en forma de, claro, una persona que se ha jugado todos sus ahorros, se juega todo su tiempo, se juega toda su estructura económica y la de su familia por montar una empresa. Claro, llega un momento que a esa persona le puede ir muy bien y tener ciertos trabajadores y se le monta un sindicato, etc. Que en cierto modo también es correcto, pero también es beneficioso para él, porque cuando ya llegas a un volumen es muy complicado. Sí. Pero claro, siempre entra el tema de lo económico. Claro, esa persona que se ha jugado la vida, en cierto modo,
siempre va a querer barrer para él y llevarse lo máximo posible. Claro, y luego ahí es donde entraría, yo considero, ¿no? Ese sindicato que diría, no, tú ya te estás llevando a lo mejor demasiado, te estás llevando un tanto, intenta repartir un poco más, ¿no? El problema de la cuestión que comentas es que llega un momento en el que se despersonaliza a los trabajadores, ¿vale? Y eso es el problema. No puedes no es trozos de carne. Sí, que pasa de llamarte Juan a ser Exacto. número 37. Entonces, Ni más ni menos. en el caso que dices tú, cuando tú has hecho ese esfuerzo y tal, la empresa es tuya, pero no es del trabajador, ¿vale? O sea, el trabajador llega, hace el servicio por el que se le paga y se va a su casa, ¿vale? Entonces, oye, como trabajador te pueden pasar mil cosas, que se te ponga una madre o un hijo enfermo, ¿vale? Y tengas que atenderlos porque al final es lo que hay. Y la ley te ampara, porque la ley de protección de familias te dice que tu empresa tiene que dejarte estar en el hospital si tú tienes a un familiar enfermo hospitalizado, ¿no? Y claro, si no se perdiera de vista por parte del empresario que tus trabajadores son personas con necesidades humanas también, no sería un problema, pero el problema es eso, que deshumanizamos, Claro. ¿sabes? Pero a lo mejor en empresas tan... Bueno, a ver, tanto en empresas pequeñas como grandes, también entraría un poco tú como persona, a lo mejor cómo lo hagas, ¿no? Yo, por ejemplo, recientemente operaron a mi madre y la empresa en la que yo estaba no era una empresa a lo mejor muy grande, ¿vale? Yo estaba con el camión y tampoco era una empresa muy... Yo cogí mis hice... porque de cierto modo también partimos que mucha gente no hace también los pasos como se tienen que hacer. Sí. Claro, yo Correcto. cogí mis papeles, cogí mis justificantes, cogí mis cosas y yo no pregunto, yo te llego y te digo, toma, pero a mi madre cojo los 5 días, aquí tienes los papeles. Claro, también entra un poquito el cómo lo haga la persona, en cierto modo también. Hay muchas veces a lo mejor que tienes luchas perdidas, ¿no? Considero yo, por cómo la propia persona ha tratado, lo gestiona. Sí, ¿no? eso es así totalmente. Y yo creo que ese es el problema que tenemos nuestra generación. El desconocimiento. Sí, el desconocimiento y el, joder, es que esto me pertenece y punto, ¿no? Es como que dar por hecho que como se ha regulado ya anteriormente, es un derecho que yo ya tengo. Y ahí está el problema, en pensar que como el derecho ya lo tienes, no, tenemos que seguir luchando para que esos derechos se mantengan y al mismo tiempo, como decía Adri, conocer cómo se tiene que proceder en todo caso. Y por eso también es importante nuestro trabajo, porque tenemos ese trato más humano con las personas. A mí me viene gente y me cuenta cosas que en la mayoría de los casos son muy complicadas, como lo que comentaba él, ¿no? Pues si tú hubieses tenido un delegado sindical en ese momento, un sindicalista o como lo queréis llamar, yo voy a hablar de delegada porque es lo que nos llaman a nosotros delegados sindicales, entonces yo cuando diga delegada, ¿vale? Para que lo relacionéis. Entonces, lo que decía es eso. Yo, mi trabajo es el trato con las personas, con cara y ojos. Y me vienen y me dicen, he tenido este problema, está mi madre en el hospital, no sé qué, no sé cuántos. Y yo le cojo y le digo, vale, pues lo que tenemos que hacer a partir de ahora es esto, esto y esto. Y yo te ayudo a gestionarlo de tal forma que quede bien regulado, que tú no tengas problemas en el trabajo y puedas disfrutar de ese permiso y puedas estar con tu familia. Claro. Bueno, al fin y al cabo, bueno, eso es lo que decimos. En cierto modo, hay tanto desconocimiento en este mundo, ¿no? Que el propio paso que tú tienes que hacer para adquirir ese derecho que ya lo tienes, te cuesta porque no lo realizas en condiciones. Claro, es... Mira, tienes también aquí otra preguntita. Sí, espera, nos tenemos que acercar un poquito más los micros. Sí, si no se me escucha, lo No, si no es siento. por eso, es porque a veces se hace eco, porque se solapa uno con el otro. Ah. Entonces, ya está, tenemos aquí a la moderadora que está en Tenemos todo. aquí Vale, bueno, el piernecilla, un VIP ya del, VIP de del gallinero. canal. Bueno, se ha lanzado una pregunta, ¿no? Veo por aquí. Pregunta fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. ¿Ella ha visto o ha estado en alguna negociación de la empresa con algún sindicato para tenerlos callados? Lo de les han sobornado es una pregunta para si han sobornado la empresa al sindicato. Claro, ese punto es interesante A ver, Sí, me han pagado mucha hemos pasta. ido a meter ahí el dedo en la llaga. Eso es así. A ver, no he formado parte de negociaciones fuertes como tal, porque como digo, llevo poco tiempo dedicándome a esto y aunque me han hablado muchas veces, no lo he presenciado, ¿vale? Negociaciones cortas.
Pero he estado en algunas negociaciones, por ejemplo, del sindicato hacia recursos humanos para pelear por los permisos que decíamos hace un momento de permisos personales. ¿Vale? Y es lo que digo, es según el sindicalista con el que estés hablando, ¿vale? Por lo general, y tratándose de estas cosas, no permitimos que la empresa se salga con la suya porque son nuestros derechos y queremos luchar para que la gente pueda tener esos permisos siempre, ¿vale? Pero sí que es cierto, como comentaba antes, que hay muchas cosas que nosotros vamos a intentar pedir de esos recursos que tiene la empresa para distribuirlos entre todo el mundo y muchas veces la empresa nos hace entender que concedernos esa distribución podría suponer un riesgo en cuanto al margen de beneficios que tiene la empresa, y si vemos que lo que pedimos no es del todo bueno, pues es que estoy tocando un tema muy complicado, ¿vale? Porque no quiero que se me tire. Es que aquí con piernecillas siempre son fuertes. Vale, entonces voy a intentar ser cauta. El caso está en que si realmente no es algo bueno para los trabajadores a largo plazo, no lo vamos a hacer, pero es lo que digo. O sea, si es una cosa que a corto plazo es buena, bien, pero si a largo plazo no va a resultar bien, pues no. Te ¿vale? dicen por ahí hay miedo. Hay miedo. No, no es miedo, ¿vale? Es que no es o blanco-negro, ¿vale? O sea, aparte de que no sea blanco-negro, no solo hay una forma de hacer las cosas bien, ¿vale? Porque si a lo mejor en algún momento en concreto la empresa no nos concede algo, eso luego lo podemos usar de baza para conseguir otra cosa, ¿no? O sea, no es un juego de cartas que se va terminando, ¿no? Es un rifirrafe constante. Sí, que toda lucha ¿vale? perdida, aunque esté perdida, luego puede volver a Exacto, reflotar. ahí está la cosa, ¿vale? Entonces no es que haya miedo, es que al final, es que sois muy cabrones, lo tengo que decir, ¿vale? Es más complicado de lo que parece. Pues espérate, como les demos coba, todavía queda tarde, o sea que... Oye, yo encantada, si la duda está, yo quiero llegar a la más de forma más eficiente a la gente, o sea, que darle. Bueno, vamos a entrar ahora en un punto que, bueno, considero interesante y a ver en qué grueso va relacionado, ¿no? Con lo que tú estás trabajando actualmente a tus estudios actuales, que nos has hablado que estás estudiando Derecho. Sí. Vale, entonces, me imagino que como has dicho tú, el tema de delegada sindical, te lo tomas como algo más vocacional, ¿no? Por así Sí, por decirlo. supuesto. Vale, pero por ejemplo, el tema, si tú al final ejerces como abogada y demás, ¿lo harías también más por vocación o porque realmente te gusta el trabajo como tal? A ver, es un poco complicado. Yo empecé a estudiar hace mucho tiempo porque situaciones mías personales, tanto en casa como en el trabajo, se torcieron mucho y terminaron pasando pues por un proceso de juicio, y me metí en Derecho por vocación, ¿vale? Entonces, a día de hoy yo sigo pensando que lo hago por vocación porque, sinceramente, me saco pocas asignaturas al año. Llevo muchos años y la intención es sacarme muy pocas y no saturarme porque estoy independizada, trabajo a turnos, hago mañana, tarde, noche y toda la historia. Si en algún momento mis estudios me llevan a algo o no, no lo sé, porque... Y sobre todo las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo, sabes que satura mucho, y yo no quiero cargarme mentalmente de esa emocionalidad, ¿no? Que tiene el tengo estas expectativas, tengo que llegar a esto, no sé qué, porque es muy machaca, ¿vale? Entonces, lo único que digo, si lo que estoy estudiando me gusta, y espero que a todo el mundo le guste lo que esté estudiando porque es muy importante y tal, oye, disfruta del proceso, ya no es tanto el fin, ¿no? No, hay que disfrutar del proceso. Pero sí que es cierto, como decía, que estoy estudiando esto por vocación, entonces a mí me gustaría poderme dedicar a lo que he estudiado en algún momento. Y si no lo consigo, yo a día de hoy estoy muy contenta con lo que estoy haciendo porque mi intención estudiando Derecho era ayudar a la gente. Y yo estoy trabajando con personas. Entonces, a día de hoy ya me siento muy realizada. Bueno, con es algo eso. que a lo mejor se asemeja mucho, ¿no? Sí, y no era lo que esperaba para nada. O sea, es una cosa que me llegó así y lo cogí, lo acepté y a día de hoy lo disfruto por eso, por la cercanía con la gente. Las oportunidades vuelan. Sí, bueno, luego hablaremos de eso. Luego hablaremos de eso en privado. De momento. Sí, sí.
Vale, pues vamos a leer un poco más el chat, a ver qué nos dice aquí el miembro VIP del miembro canal. VIP. Conozco un caso que eran 2 hermanos trabajando en la misma empresa y a uno le operan y coge 2 días solo y el otro que no está operado coge los 5 días. ¿Qué pasó? Que al hermano que hizo los 5 días lo echaron. Claro, aquí Claro, es que aquí creo que volvemos un poco a lo que hemos hablado antes. Entra en cómo hagas las cosas, cómo No. realices Yo lo tú estoy las viendo muy cosas, claro. ¿no? La persona a la que operan no es la empresa la que le está diciendo, no, vete a tu casa. Es la seguridad social la que le está dando la baja. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, si a ti te dan una baja laboral, te la da la seguridad social. Luego el permiso es de la empresa. ¿Vale? El hermano que se cogió los 5 días lo estaba haciendo mal, porque si el hecho causante por el cual tiene ese permiso es que han operado al hermano y el hermano está 2 días de baja laboral, él se tendría que haber cogido 2 días. Lo que dicta la ley es que es hasta 5 días, y esto es muy difícil porque aquí entra la interpretación de la ley, ¿vale? Si fuera tan sencillo, la gente no se sacaría una carrera al respecto. Es más complicado que todo eso, pero yo lo he visto claro, el problema está ahí. Claro, vuelves a lo que has comentado antes. Yo tengo este derecho y lo voy a hacer efectivo. Claro, tú tienes este derecho hasta cierto punto, ¿no? En cierto modo. O sea, tienes este derecho siempre que se cumplan ciertas pautas, ciertos requisitos, Claro, ciertas... Claro. Vale, me parece muy interesante esta pregunta. Dice, ¿por qué te pertenece si sigue ingresado o tiene reposo domiciliario? No, porque él ha dicho que volvió a la empresa a trabajar. ¿Vale? Si no hubiese vuelto a la empresa a trabajar, no seguiría siendo, si lo pone en el informe de alta, que es lo que usas para justificar a la empresa ese permiso, Ese reposo. ¿vale? Si pone reposo domiciliario y te da un periodo y coincide que entre el permiso de la operación y el reposo son 5 días, perfecto. Pero en este caso lo que yo entiendo por lo que ha dicho Piernecilla es que volvió al trabajo, ¿vale? Entonces, cabrón de el haberle hermano, echado por esa razón, sí podría llevar Luego a la llegan ahí empresa a juicio. la comida de Año Nuevo y dijo, ¡puta! ¡Me han echado por tu culpa! Joder, pues Hostia vaya. puta. Pero es lo que digo, el problema de todo esto es la interpretación, ¿sabes? Si se puede interpretar una cosa, la empresa lo va a interpretar como le beneficie. Claro, hombre, al fin y al cabo la empresa siempre va a barrer para casa. Claro, y Hombre, lógico. por eso, Lógico y normal, por o sea, eso también es es tan un necesario pensamiento que la normal. gente se involucre en el sindicalismo, para evitar que pasen estas cosas y tener esa información, sobre todo en nuestra generación, que es que se está perdiendo, de verdad lo digo. Soy la más joven, yo, de mi sección. De la sección de al lado, del otro sindicato, están exactamente igual. Somos muy poca gente joven que se dedica a esto. Por eso, por casos como esto, es que es importante que la gente se conciencie y se involucre con esto. No, es que además... Haz, piernecilla, haz. Pregunta. Sin miedo. ¿Puedo hacer alguna pregunta más? ¿Estás en directo? Tu pregunta. Eres el VIP. O sea, chicos, yo creo, vamos a dar por finalizada mi entrevista y vamos a responder preguntas del chat, ¿vale? Bueno, a ver, ahora, siguiendo con lo del tema de los estudios de Derecho, ¿no? ¿En qué punto puedes aplicar, digamos, esos conocimientos de Derecho, los estudios que tienes a la hora de trabajar como delegada sindical? Bueno, pues a veces es un poco difícil, porque, claro, yo estudio el derecho todo, completo, ¿no? El civil, el penal, el procesal, el administrativo, entero. Y lo que yo utilizo es, sobre todo el laboral, el sindical, que ya lo hice en su momento, y el civil, ¿vale? Entonces, intento aplicar todos los conocimientos de derecho que tengo en mi trabajo, porque... Bueno, pues porque los tengo y porque, oye, para mí es divertido. Es como, hoy he aprendido esta cosa o he analizado este caso jurídico, no sé qué, no sé cuántos, voy a hablar con mis compañeros a ver, y siempre hay alguna forma de relacionarlo. O bien, como decía Adri, cómo gestionas los permisos. O como os decía hace un momento, el abuso del trabajador, porque también está muy bien. Oye, a mí me pertenecen 5 días, me los cojo... ¿Vale? Y así es como yo lo aplico. Todo lo que yo conozco de los casos que voy estudiando en todas las asignaturas... Una pues, cosa es la teoría y otra la práctica. Sí, intento pues los procesos que se siguen pues aplicarlos, las resoluciones que tienen
los juicios pues los asumo, y cuando la gente me viene preguntando por tal cosa, pues a mí me suena porque yo estudié este caso y está relacionado con lo otro, no sé, y así es como lo hago, y además me divierte muchísimo. Es interesante, porque digo, igual de alguna manera supongo que se podrá aplicar a... Según, hay cosas que... Hay cosas que sí, cosas que no. No, hay cosas que no. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una asignatura que me encanta, o sea, me flipa, que se llama Derecho y Religiones, porque el derecho está conformado también de usos y costumbres. Entonces, si tu religión tiene unos derechos y unas costumbres en concreto, tienen fuerza de ley, ¿vale? También, ¿vale? También peta un poco la cabeza porque... Es tema fangoso, ¿eh? Sí, es un tema, y por eso me mola, precisamente por lo controversial, por la interpretación y todo eso. Yo eso no lo puedo aplicar en el trabajo. No puedo. Porque... Yo por religión tengo que cobrar 3.000 pavos y no los cobro. O gente que me viene y me dice... Es lo que dice de religión, ¿no? Mi religión Gente que me coge y me dice, y ojo, que no quiero hacer de menos a nadie, ¿no? Pero me vino un compañero y me dijo, bueno, es que a mí las vacaciones de Navidad no me sirven para nada porque en mi familia, es árabe el compañero en cuestión, mi familia no celebra la Navidad, pero yo quiero tener vacaciones en Ramadán. Ya, chico, pero tenemos un calendario en el que se dictan que las vacaciones son estas. Pues, pero es que eso también Entonces, es otro tema fangoso aparte de las fangos. Sí, O sea, ese bueno, es más fango por todavía. eso cuando... Fango. Claro. Cuando el Tradeo Jones ha dicho lo de hay miedo, no es que haya miedo, es que son temas complicados tras temas complicados. Pensar que es un... Claro, referente a ese punto también entraría un poco la cultura del país en el que estés trabajando. Al fin y al cabo, sí, tú puedes tener una religión, pero culturalmente el país y religiosamente a lo mejor el país, por mucho que, por ejemplo, España, que es el caso, ya sea mayoritariamente ateo, culturalmente, ¿no? Somos pedimos culturalmente de cristianos. otra religión. Entonces, Sí. claro, ahí entra una controversia muy grande. Porque, claro, como tú dices, tienes un calendario, tienes Correcto. unas ciertas costumbres que tienes en el país. Y luego ya depende de la empresa, porque si una empresa grande en la que trabajo yo probablemente pueda tener a gente trabajando en Navidades, porque trabajo habrá, ni que sea barriendo, moviendo estanterías, haciendo Sí, a lo mejor inventario, no tiene tanto lo que problema. sea. Entonces entiendo que hasta cierto punto sí se podría arreglar o se podría regular si hubiese un volumen determinado de personas, intentase luchar por ello, los sindicalistas en cuestión hiciesen el recogimiento de esa necesidad y lo negociaran con la empresa, lo pusieran sobre la mesa de forma estandarizada, gestionándolo, usando las herramientas que nos da el sistema para luchar contra el propio sistema, ¿me entendéis, no? Entonces, bueno. Claro, pero así viéndolo, ¿no? Desde a lo mejor un punto de vista. También es un arma de doble filo. Todo es un arma de doble filo en este trabajo. Claro, si sobre todo en yo, esta rama, por ejemplo, el tema del chico este árabe, ¿no? Si yo contrato a lo mejor tanta gente de esta etnia, me van a pedir esto, no quiero, no contrato gente de esta etnia. También es un arma de doble filo. No podrían, porque la Constitución española lo dice muy claramente. En España no se puede discriminar a nadie por creencias religiosas. Sí, A claro, nadie. Una empresa, no. ¿Cómo lo descubres? Muy ¿no? ¿Sabes? ¿Me fácil, entiendes? muy fácil. En una empresa que es muy grande, por descarte tienes que tener de todo. Entonces, claro. si tú entras en una empresa y te encuentras que hay algo que no está representado, lo tienes. Bueno, es muy fácil, no. Claro, No a es ver, tan fácil, pero bueno, ¿ves? entendedme, ¿no? Que hasta cierto punto se puede ver. Es un tema fango, propio fango de, vamos, de abajo del todo. Hablando de fango, amigos. Se nos ha olvidado de presentar. Está hecho de fango. Sí, al fin y al cabo. ¿No os acordáis de la semana pasada? Hola, pero no me pongas esto delante. No, estáis aquí hablando de fango y es estaba... la Pero, tío, mascota del gallinero. Os van a censurar, que lo sepáis. Es No, nuestra la semana mascota. pasada la verdad que fue muy bien y tuvo muy buena acogida. Sí. La verdad que Sí, fue sí. Parece que sea mío y todo, lo habéis puesto en perspectiva y parece que sea mío. Ya os vale, que poca seriedad. Bueno, No ya te ha hecho la preocupes, aparición no te estelar. No, hombre, pobrecito. En unos meses será sorteado, ya os diremos cómo. Sí. Bueno, ¿Dónde estábamos? Pues eso, lo que te decía, claro, es un tema muy esto, porque claro, tú como empresa, yo lo veo a lo mejor que la empresa lo tiene muy fácil a la hora de decir, de hablar pues con las personas que hagan entrevistas, etc., lo que sea, o realizar gente a lo mejor de cargos más altos las propias entrevistas y no contratar según qué tipo de gente. Por eso lo veo a lo mejor como arma de doble filo. Sí, esto pasa, y pasa mucho, por desgracia. Sobre todo
Ahora porque Claro que, hay o sea, un boom. partiendo de la base de que el tema migratorio en España es como es, a la propia gente que viene y no viene a delinquir y viene a trabajar, que al fin y al cabo lo que nos hace falta, les estarías cerrando unas puertas, les estás incitando a hacer, a lo mejor, lo que hacen ese otro tipo de personas que sí que vienen y realizan esa serie de actos. Bueno, a día de hoy no está pudiendo ser posible porque es lo que digo, es la realidad de la empresa en la que se está trabajando, ¿vale? Pero yo no descarto que esto, haciendo conciencia a nuestras generaciones, que somos más conscientes de esa diversidad cultural y religiosa que tenemos, en algún momento se pueda dar. Pero para eso tiene que haber más gente de nuestra generación que se dedique a lo que me dedico yo y hacer llegar a la gente que, oye, con lucha, con compromiso, con el apoyo de otra gente que realmente quiera conseguir esa diversidad y acogerlo dentro de las empresas, es posible. Sí, lo que pasa que, claro, ahí ya saldríamos un poco del ámbito que queremos hablar en este episodio, porque, claro, es lo que decimos, es algo muy abajo del fango, que tiene mucho trabajo previo, mucha lucha previa. No creo que sea tan mucha- complicado. Realmente lo que creo que es complicado es que nuestra generación sea consciente del poder que tiene, es lo que hablábamos hace O sea, un momento. no por el poder que nosotros tengamos, porque nosotros ya se ha visto con las imágenes que va pasando que el pueblo puede, sino porque, claro, entra una controversia a lo mejor más grande que sale un poco del tema que queremos tratar del sindicalismo, etc, etc, etc. Porque, claro, esto es muy fácil, o sea, uno quiere trabajar y el otro no, y los dos vienen de fuera, entonces culturalmente como país a lo mejor tienes gente que lo acepta, gente que no lo acepta, gente que acepta la mitad, gente que no acepta. Claro, entran muchas cosas a lo mejor, entonces claro, ya saldríamos un poco de lo que hemos venido a hablar y esa serie de... Sí, de es tema cosas. para otro Sí, día, sí, ¿no? sí, Quizás Daría para- anotarlo. Bueno, oye, ya sabéis, si os interesa el tema, hacérselo llegar a ellos a través de sus redes sociales Ahí, y ahí, podemos ahí. hablarlo. Oye, Claro. yo me parece perfecto. Puedo buscarlo, a ver cómo se regula, estudiar casos, a ver si los hay, si no los Hombre, hay, pues si ha habido eso- juicios eso- al respecto. Es algo interesante. la Sí, verdad. me parece Ya, interesante. claro, es que así a mi perspectiva ya ensuciaríamos un poco el podcast en el sentido de queremos un podcast más blanco sin ningún tipo a lo mejor de ideología, de pensamiento, de uno, de otro, de tal. Entonces, en cierto modo, lo ensuciaríamos el podcast blanco que venimos a buscar con Ya, el tema del bueno, sindicalismo. también digo una cosa, es un poco complicado tener algo lo más blanco posible cuando estamos hablando de la clase trabajadora, porque está claro las inclinaciones que tenemos, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, sí, tienes razón. Para otro día, si os interesa, ya sabéis. Sí. Haceroslo llegar por redes sociales a cualquiera de los dos y lo hablamos. Y tanto. Vale, pues volviendo a lo de tus estudios de Derecho, ¿no? A ver, que le tengo por aquí el esquema, se me ha perdido. No, El aquí derecho, está. en cierto modo, engloba mucho, ¿no? O sea, Sí. te puede llegar a englobar cualquier tipo de Todo. índole Abarca de prácticamente trabajo. todo. Claro, es que- Sí, sí, sí. Claro, yo por ejemplo ahora me dedico al transporte. Claro, por ejemplo no es a lo mejor el mismo, entrando en modo derecho, no serían los mismos requisitos a la hora para ciertas cosas que te puedan beneficiar como trabajador, etc, 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 en transporte, por ejemplo, que en metalurgia, por ejemplo. Entonces tú, por ejemplo, que tocarás los dos, ¿no? Dentro de hay Últimamente mucha sí he diferencia tocado entre los unos dos. y otros, ¿no? Últimamente sí que he tocado los dos. No sé si sabéis que hay una huelga de transportistas. Sí, ahora. que era el 28 y se aplazó, si no Bueno, me equivoco. ahí está estandarizado, ¿vale? Porque A mí las me tocará huelgas- trabajar, pero... Porque eres transportista de mercancías. Si fueras sí. transportista de pasajeros, tendrías huelga. Claro. Vale. Bueno, sí, he tocado las dos ramas últimamente. Pero yo, como digo, soy delegada del sector metalúrgico. Entonces, yo estoy especializada en el convenio del sector y el sectorial. Y aunque sí que es cierto que, como es una empresa súper grande, Mira, tiene un montón de empresas. Nos que se está dedican. viendo un amigo mío que también estudia Derecho, Ah, se muy llama Aitor. Hola, Hitor. No sé si podrá escribir o no, pero bueno, aprovecho para decirle, ahora le escribiré y le diré que te haga alguna pregunta así más dentro de este mundillo. Ya porque él estamos. tendrá Bueno, de todo lo que engloba. más recursos para hacer estas preguntas. Me estáis poniendo a prueba hoy, por un lado, por el otro. No, bueno, esta pregunta es un poco más light, más facilita. ¿Qué es lo que te llama a ti realmente la atención de estudiar Derecho?
Aparte de lo que nos has comentado, que empezaste a estudiar por unas causas, aparte de cosas que pasó en tu casa y demás, en tu vida y de esto, pero ¿qué es lo que te llama la atención también como tal de estudiar Derecho? Ayudar a las personas, porque a veces nos encontramos en situaciones que nos hacen sentir muy vulnerables. En este caso, en el trabajo, pues porque mira, la vida me ha llevado a esto, pero bueno, por lo general, cuando pasan según qué cosas, nos sentimos desamparados, vulnerables. Entonces, mi intención es tener el conocimiento y las herramientas suficientes como para acompañar a las personas en situaciones complicadas de su vida y ayudarles con las herramientas que A mí tenga y los se me ha conocimientos que tenga a salir de ocurrido ello. una pregunta. Ahora con todo esto que hemos hablado al principio del episodio, con el tema del Dana, claro, hay muchos trabajadores afectados que no podrán trabajar, que a lo mejor habrá empresas a lo mejor que les privarán a lo mejor de su sueldo o les privarán a lo mejor de ciertos beneficios que podrían llegar a tener, o incluso que les hagan trabajar con todo esto que hay. Claro, sindicalmente, ¿cómo puedes luchar contra algo así? No se puede. ¿Vale? Esas empresas están destinadas a pasar por una crisis económica sí o sí, ¿vale? Porque sin actividad empresarial, o sea, sin a lo que se dedican esas empresas, no está generando dinero. Entonces, como tal, va a ser una crisis y es una desgracia por las consecuencias que va a traer a medio plazo, ¿vale? O sea, al final, lo único que se va a poder hacer es echar una mano con dinero público a algunas de esas empresas para que puedan retomar esa actividad lo antes posible y que esa gente pueda volver a trabajar lo antes posible, que será cuando sea, porque además la catástrofe ha hecho daños en las infraestructuras de la ciudad, que va a tardar muchos meses en recobrarse, pero como sindicato no se puede hacer nada. Si la empresa no funciona y no tiene actividad Ni en económica... multinacionales, a lo mejor una empresa como el vídeo del pobre chico del camión de Mercadona, que está inundado y el pobre muchacho sentado encima del asiento, volviéndose loco. Es que el tema Claro, es una empresa que te ha hecho trabajar cuando, en cierto modo, había un cierto aviso de que se podía Es liar. que esa es otra, es que el tema también de las Claro, y ya no estamos empresas hablando como- de una empresa pequeña, estamos hablando de una empresa Mercadona. que, o sea, que aunque en Valencia no se trabaje, va a seguir ganando dinero. A ver, yo voy a decir una cosa aquí y la voy a decir bien clara. Al final, la empresa se involucrará con los trabajadores en medida de lo que tenga que involucrarse legalmente, porque Mercadona es así, no da más de lo que la ley dicta, no tiene ese ímpetu por los trabajadores y es una desgracia. Entonces, los sindicalistas como el tal- propio Zara, por ejemplo, Bueno, el propio pues, Inditex. el sindicalismo como tal lo que puede hacer es recoger a un montón de gente que tenga esas inquietudes y interponer una denuncia hacia esas Ahora, empresas. ahora Ya hago, está. hago un breve inciso, ahora que has dicho lo de Zara, el señor Amancio Ortega, no Ha donado olvidemos que ha 4 donado 4 milloncitos. millones de euros y aún hay gente que dice que ha donado poco. A ver, ¿en serio? O sea, es una de las personas de este país que cuando pasan catástrofes y... Hombre, cuando pasó el COVID donó muchísimo dinero. A ver, sí que lo del Dine- COVID, en cierto dinero, modo, material sanitario... lo que donó en el COVID no es como ahora, porque la del COVID tiene su trampa. Hombre, que- Esa que- donación tenía su trampa. Claro que tenía su trampa, Pero la de también- ahora no tiene ni trampa ni Pero cartón. también donó material sanitario, por Sí. ejemplo, y ahora en este caso 4 millones de euros y aún así hay gente que critica diciendo, para todo lo que tiene ha donado poco, y tú has donado algo, has hecho algo, estás yendo a ayudar. O sea, no sé, me parece... Mira, tiene aquí otra preguntilla. Yo tengo otra de mi amigo Aitor, que ahora te la diré. Mira, eso sí, si te salta la alerta en el móvil de protección civil, ¿se puede justificar el no ir a trabajar? Buena pregunta. Sí, por supuesto. Claro. Si estás poniendo en riesgo tu vida, no tiene sentido que vayas a trabajar, ¿no? Es mucho mejor no tener actividad en la empresa durante 1, 2 o 3 días que no tener trabajadores, ¿no? A la vuelta de esa tormenta. Claro que lo puede justificar, por supuesto. Mira, tengo aquí 2 preguntitas. Una no. Dos. No bastó a Te voy a hacer la segunda, porque Examen. la segunda hemos tocado un poco, volvemos un poco al tema de la Dana, que ya lo estábamos tocando. Sobre el tema de la Dana, sobre la posibilidad de declarar el estado de alarma, actuación de gobierno central bisautonómico. Claro, ahí esa es... Habría que mirar cada comunidad autónoma cómo lo regula. Yo esto es difícil tener tanto conocimiento porque, escucha, ya me vuelvo loca, ¿vale? Con dedicarme a un sector solo como para tal. Pero yo creo que el problema aquí ha sido un poco la falta de información. Sí.
Hombre, yo lo que no me explico es como un país a lo mejor como Japón lo sabía, avisa a sus ciudadanos Porque dentro ellos- de nuestro país y nosotros No podemos no compararnos tenemos con ni puta Japón. idea. No podemos compararnos con Japón en ningún sentido. Para lo bueno y para lo malo. No, pero ¿eh? a mí lo que no me cabe en la cabeza era cuando hacían las pruebas estas del mensaje de alerta, que te lo mandaban por las mañanas, Sí. a todo el mundo le llegaba. Sí. Mira, me ha llegado el mensaje, mira, me ha llegado el mensaje, ¿ahora qué? Oh, voy a estar a salvo. No. Es que te la polla, macho. Yo no sé qué alcance tenía eso, porque a nosotros nos llegaba el de la Generalitat de Cataluña y ellos son Valencia, entonces yo no desconozco. Hombre, supongo Porque que las pruebas desconozco. salían un poco general por comunidades, ¿no? Supongo que cada comunidad tendrá que tener ese material y esas condiciones para llegar a todo lo... Pero mira, aquí por Importantes. ejemplo, cuando entramos en alerta el otro día, que salió en medios, en el telediario, que aquí estábamos en alerta. Gente conocida a mí me dijo que le había llegado el mensaje, a mí no me llegó. Yo vine a tu casa. Y hay gente que dice, a mí no me llegó, hay gente que dice, a mí sí me llegó, o sea, que al final, o sea, ¿cómo se gestiona eso? Claro. Bueno, pues volviendo a lo que decíamos de Japón, que yo creo que es una cosa importante, ellos están teniendo muchos problemas con tsunamis, terremotos, cada 2x3, Hombre, entonces Japón están preparados. para Son ello. pioneros en construcción de edificios antiterremotos, Vale. antitornados, anti-tsunami, anti-todo. Claro, están en una posición geográfica que sus condiciones son esas. Ya no hay más. Entonces, ¿por qué nos vamos a comparar con Japón? Tío, comparémonos con algún otro país que tenga unas características similares a las nuestras. Es que nos hemos ido a comparar con la corona. O sea, no tiene ningún sentido. Es como comprarte Es ir a hacer daño. Es como comprarte un polo en el mercadillo de Le Cueste a uno de Lacoste, ¿no? Que le cueste. de El típico Calvin que te Klein. encuentras en el mercadillo. Que en lugar de tener un cocodrilo tiene, no sé, No, no tiene un canguro. no tiene un cocodrilo, tiene un ñoñetrino, ¿eh? Sí, como un buen tipo. Bueno, pues Mira. eso, la falta de información yo creo que es lo que ha sentenciado un poco el de este y la falta de actuación por parte del gobierno, por supuestísimamente, pero no quiero entrar en ese jardín, No, vamos a dejarlo ahí. Fuera, vais. Bueno, me preguntaba aquí también, Heitor, si cuando acabaste la carrera, No lo he acabado. claro. ¿Cuándo acabarás la carrera y si te ves a lo mejor algo perdida a la hora de poder encontrar algo lo más parecido a lo que buscas por la carrera que has podido estudiar? En cierto modo estás dentro de la rama sindical, que ya puede ser algo bastante parecido, sólido conforme a lo que has estudiado. Pero a lo mejor te gustaría tocar otra serie de puntos o otra serie de trabajos por lo que has estudiado, etc. Vale, pues esta pregunta que es más personal la voy a hablar sin miedo. No sé cuándo la voy a terminar y no tengo prisa en sacármela, sinceramente. Porque es lo que decía y es una de las cosas que yo intento transmitir con todo el mundo que me pregunta, Aida, ¿cómo lo haces? Lo hago despreocupándome, ¿vale? Voy haciendo las asignaturas que voy haciendo y llegaré al momento al que llegue. Sí que es cierto que intento tener un tope, pero es un tope que según las circunstancias de la vida, porque mi vida pues ya de 3 años para aquí ha cambiado muchísimo, dentro de 3 no sé cómo voy a estar. Entonces, en cuanto a la hora de encontrar trabajo una vez se termina la carrera, es posible que una vez la termine decida hacer una especialización en función del momento laboral en el que me encuentre en ese momento. No lo descarto, me parecería correctísimo. Y sí que es cierto que, y no solamente en la carrera de Derecho, sino hay muchas que la gente termina de estudiar y no sabe a qué dedicarse, ni siquiera sabe por dónde empezar a buscar trabajo. Y eso yo creo que es un trabajo que queda en las universidades públicas, el de guiar a las personas a la hora de encontrar trabajo una vez han terminado, porque tu vida laboral empieza en ese momento en la mayoría de los casos, no es el mío. Por eso no tengo prisa en terminar la carrera. Mi vida laboral empezó hace 10 años ya, ¿vale? Entonces, tengo un trabajo, Claro, cambia el asunto. tengo una forma totalmente distinta de verlo y de vivirlo. Entonces, Bueno, es más distendido, es más relajado. está bien. Gracias, Aitor, por las preguntas. Vale, chicos, pues vamos a hacer un breve Kit Kat Sí. Molt bé. de 5 o 10 minutitos y ahora volvemos con la otra mitad. Bueno, queda un poquito menos de la mitad, que ya es un poquito menos comprometido también a nivel de preguntas. Sí, es más distendido. Es más suavecito. Ahora te hemos y... puteado un poco. No os creáis, os lo digo porque sí que es cierto que quiero que entendáis que hay cosas que, Hombre, tengo que lógicamente con hay cosas. cuidado, ¡Suelta, turbio! pero yo creo que hemos tocado bastantes temas turbios,
Pues nada, os veo en un ratito de nuevo. Cualquier pregunta que tengáis, encantada de resolverosla. Nos vemos ahora, gallitos. Venga. Hasta ahora. Nos estamos por aquí de vuelta, otra vez. Hello. Aló. ¿Hay eco? Vale, no, creo que está todo Creo que bien. va todo guay. Sí. Vale, a ver. Pues seguimos con el esquemita, ya nos queda poco. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es, a día de hoy, ya sea bien como delegada sindical o como lo que estás estudiando ahora mismo, que es Derecho, cuál es tu objetivo a día de hoy? A nivel laboral, profesional. Hombre, lo que decía antes, ¿no? Yo ahora mismo siento que estoy viviendo una oportunidad, ¿no? Que es la oportunidad de trabajar de algo que me permita ayudar a la gente. Y siempre y cuando yo pueda seguir ayudando a la gente con lo que hago, espero tener más y más recursos. No os lo digo desde el punto de vista de la ambición. Yo quiero un cargo dentro de la sección en la que estoy ocupada, un puesto. Tener un reconocimiento, porque no hablo desde el ego. Eso al final son cosas que llegan con el tiempo y con el trabajo y con el esfuerzo y que son parte secundaria de hacer bien el trabajo. Entonces yo siempre y cuando pueda seguir ayudando a la gente con lo que hago, me quedaré donde estoy. Si mis estudios me llevan en algún momento determinado a darme otra oportunidad laboral con la que yo sienta que puedo ayudar a más gente, haré el cambio. Lo siento mucho, ¿no? Porque al final puedo seguir militando con el sindicato, puedo seguir apoyando, dando conocimientos, asistiendo a asambleas, yendo a manifestaciones y todas esas cosas que son cosas que hacemos todos los sindicalistas. Y yo como delegada fuera del horario laboral lo puedo seguir haciendo y puedo seguir aportando, pero dedicándome a otra cosa. Pues lo haré si al final con eso consigo ayudar a más gente. Es mi intención. Y esto al final lo determinará el tiempo y las oportunidades que se me presenten. Muy bien, vale, entonces, ¿cómo o de qué manera la gente más joven o que empiece incluso a nivel laboral a trabajar, cómo podrían estar al tanto de lo que es realmente un sindicato como tal? ¿Qué consejo se le podría dar a una persona joven que empieza a trabajar, que tiene su primer contrato laboral, para conocer sus derechos como trabajador? Vale, pues por muy aburrido que sea y por malo y mierda que sea lo que voy a decir ahora mismo, involucrarte con el sindicato de tu empresa. Es que no hay otra. Quiero decir, al final esto lo conoces de cerca, ¿vale? O sea, yo no puedo conocer a Adrián por chat porque por chat yo leo lo que él me pone. Para conocerlo yo tengo que escuchar lo que dice, ¿no? Yo tengo que hablar con él y saber lo que me tiene que aportar. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? Entonces, yo sé que el discurso es aburrido, puede parecer anticuado muchas veces, porque, bueno, en muchos casos lo está, ¿vale? Esto es una crítica que yo he hecho muchísimas veces y tal, pero al final la única forma... El discurso es un poco antiguo. Sí, está... No es que sea antiguo, es que nuestra generación tiene un concepto de la comunicación totalmente distinto y no se ha sabido adaptar el discurso que hay en los sindicatos a las redes sociales o a la era tecnológica que vivimos. Entonces, tanto de los que llevan mucho tiempo dedicándose a esto, a hacer el esfuerzo de hablar el idioma de las nuevas generaciones, ¿no? Y nosotros, como nuevas generaciones o como representación de las nuevas generaciones, hacer el esfuerzo también de aprender a escuchar e intentar aprender lo máximo posible de las otras generaciones. Al final ahí hay que hacer el esfuerzo hacia los dos lados. Sí. Lo que esté en nuestra mano, y yo entiendo que aquí no va a haber un papi o una mami viendo esto, ¿no? Entonces yo me voy a dedicar a nuestra generación. Bueno, a lo mejor también ese papi o esa mami aprende. Es que es lo que tendríamos que hacer. Hay Claro, porque gente quizá más mayor que a lo mejor... está muy desinformada y Claro. es lo que decimos que, o lo que dice ya, ¿no? Incluso la comunicación con los del propio sindicato de la empresa, que hay gente... Yo la llamo conformista, pues esto me parece bien, esto me parece bien, y por no decir nada, por miedo a que haya alguna represalia hacia mí como trabajador, no lo comunico. Claro, que le pasa a mucha gente, que, claro, pues... Hombre, también lo entiendo, ¿eh? Porque al fin y al cabo hay gente que, bueno,
que es o padre, madre, o que cuida a su familia, lo que tú quieras, el ejemplo que tú quieras. Que en cierto modo, mientras ellos sigan pudiendo meter ese dinero en casa y que a su casa o a su familia le siga yendo bien, mientras ellos no tengan ninguna repercusión, se da pena. Ese es el problema que tenemos. Es que eso para mí es un problema muy grande, porque yo Sí, lo que pienso siempre lo es, es. yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, y lógicamente tiene que entrar un dinero en mi casa, pero de ahí a que, por Bueno. decirlo abiertamente, ¿no? A que me puten en un trabajo que muchas empresas, es lo que decimos, sabes que mi- pasas a ser un número muchas Mi veces. ejemplo y más ahí- reciente, con la empresa con los camiones. Sin ir más lejos, Mi pero yo ejemplo creo que más no todo reciente. vale. No, creo que no todo vale. Entonces también Yo hay que empecé- coger y hablar con el sindicato Claro. en determinados casos para poder asesorarte, informarte. Oye, y qué medidas. Y otra cosa, que a veces creemos que lo que nos está pasando es la primera vez que pasa y os puedo asegurar que no, ¿vale? O sea, yo lo cuento esto como anécdota y me río mucho, y es que yo he sido la favorita de todas las yayas del edificio de mi yaya, porque ellas me contaban sus movidas y yo las escuchaba, pero es que yo aprendía un montón. O sea, la gente me miraba y decía, estoy hablando de renacuajo de tapón, o sea, era un moquillo, iba con las yayas, me lo pasaba estupendamente, me contaban mil cosas. Entonces, ahí es donde yo quería llegar a parar. Esas generaciones que están por encima, que sí han tenido esa cultura de lucha que nosotros hemos perdido por conformistas, y lo cual nos ha llevado a encontrarnos en situaciones laborales a día de hoy que son precarias. Hombre, ya fuera de lo que uno pueda pensar o no, sí que es verdad que la época de nuestros abuelos, fueran de la índole que fueran, era una generación mucho más luchadora y mucho más peleadora hacia lo suyo Defendiendo sus derechos, como trabajadores, ni más ni menos. que ahora hemos perdido todo ese trabajo previo, fuera de la índole de cómo uno pueda pensar, porque sí que es verdad que en esa época tú podías pensar como quisieras, que todos iban a luchar y a pelear, en cierto modo. Todos eran pueblo, podían estar de acuerdo con unas cosas o con otras, pero todos eran pueblo. Exacto. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar a parar. Oye, escuchar a esa gente mayor, porque seguramente nos cuenten luchas que han liderado, que han llevado a cabo, manifestaciones a las que han ido y que han pasado cosas que nos sirvan de referencia para lo que vivimos hoy en día, como por ejemplo la huelga de transportistas de pasajeros de hoy, de ahora, o lo que sea. Bueno, otra preguntita. de Estás nuestro- sembrado, piernecilla, Oye, estás a tope, tío. Estás a tope, ¿eh? A ver, nos dicen por aquí. Ella es un sindicato. ¿Qué sindicato nos recomienda afiliarnos y el por qué y por qué a los otros no? Pues te recomiendo a uno que sea grande en tu sector, el sector al que te dediques. Si es el de la metalurgia, pues el de la metalurgia. Si es el de la farmacia, el de la farmacia. Porque contra más grande sea, más medios y más herramientas va a tener para luchar por lo que sea. Y teniendo en cuenta que los sindicatos en su mayoría son de izquierda, porque representa pues, la gente trabajadora, la clase obrera, la clase trabajadora, dentro de eso pues te diré que pues al mío. Pero como no Estamos en campaña, gente. no voy a hacer campaña, no te voy a decir nombres, ¿vale? Esto al final, si te inquieta, simplemente infórmate y el que vaya más contigo. No quiero hacer campaña porque es lo que digo, yo quiero tener Vamos a un discurso lo entrar más un limpio poquito posible. también más en el fango. El tema de los sindicatos, hay mucha controversia con esas subvenciones que pueden llegar a recibir los sindicatos a lo mejor más grandes, corto con los sindicatos más pequeños. Mi pensamiento sería, ¿vale? Que a lo mejor estoy en discordia con alguno de vosotros o con la gente del chat, da igual, que ese sindicato, esos sindicatos que viven a lo mejor de esas posibles subvenciones, yo considero que tendrían que ser mantenidos por los propios afiliados al sindicato, en su gran mayoría. Una cosa es que tú puedas recibir una subvención y otra cosa es que tú puedas vivir de ello, de esa subvención. ¿Vale? ¿Qué os parece este tema? Comentadlo No un hay poco. subvenciones que cobre el sindicato. Lo siento, te acabo de desmontar todo. No los hay. Os aseguro que no. Lo que sí que se recibe de dinero en el sindicato, y esto pues dependerá mucho de la empresa, es primero la afiliación. Las afiliaciones es el dinero mensual que tú estás dando pues, por estar afiliado a un sindicato. Eso sí se recibe. Y eso es lo que decía, tiene un gabinete jurídico de abogados laborales que se dedican expresamente, no sé qué, no sé cuántos, que cobran
directamente de la federación y ahí es donde va a parar ese dinero. Luego tú tienes un problema en un momento determinado y tienes un asesoramiento jurídico y tienes un acompañamiento jurídico por un precio si lo consideran o sin precio en función de la lucha, de la causa, del juicio, de todo, ¿vale? Y otra parte de la que se recibe dinero, por ejemplo, ahora ha llegado el momento de comprar lotería. Muy sencillo. Si yo como sindicato tengo X afiliación, yo puedo ir a la lotería y decir, oye, yo quiero un talonario, que es una participación. Y la participación tú juegas 4 euros y donas 5. Y 1 euro es una donación. En nuestro caso, esa donación la estamos destinando a educación social, ¿vale? Hay centros sociales, ¿vale? Que están pagados, subvencionados por sindicatos y ese dinero sale de ahí. Pero también puede salir, en función de la empresa en la que se esté trabajando, de donde te tomas el café, ¿vale? Entonces, no hay subvenciones por parte del Estado. El Estado no subvenciona sindicatos porque sabe que el sindicato es la herramienta que tenemos los trabajadores para luchar contra el mismo Estado. No te lo va a poner fácil con subvenciones y con dinero, ¿vale? Te da las herramientas para que lo puedas mantener y ya es decisión nuestra cómo nos involucremos y todo eso, ¿vale? Bien desmontado, bien desmontado. Sí, o sea, te has desmontado. Sí. Hay que usar la llave inglesa y... Muy bien, pues vamos a seguir con el esquemita. Bueno, pues no nos queda mucho más. Algo que quieras añadir así, en plan extra para la gente, bueno, sobre todo para las nuevas generaciones, pero que al final... algún mensaje, algún mensaje, al final para que abarque a todo el mundo, al final... ¿Qué les dirías, aunque no seas representante de estas personas? Sí, a ver, tú piensas que los sindicatos pueden ser de la índole que tú quieras, pero la gente que está afiliada a los sindicatos son de cualquier tipo de índole. Un mensaje a esas personas o a las otras personas que quieran formar parte de esos sindicatos para continuar con esa lucha, un mensaje que a lo mejor les pueda ayudar a esa gente joven a entrar en esa lucha. Pues que es algo que nos concierne y nos interesa a todos. Entonces, lo que yo diría es eso, oye, por muy aburrido que parezca desde fuera, desde dentro es algo mucho más interesante de lo que parece, ¿vale? Y yo creo que no cuesta nada, al menos, prestar atención, informarte de los derechos que te pertenecen y que son tuyos, y de ahí en adelante cada uno que tome la acción que quiera tomar. Pero lo importante es dejar de ser conformistas, dar por hecho que los derechos que tenemos los tenemos y ahí no los vamos a perder, porque no es cierto, se siguen perdiendo derechos si no se sigue luchando por ellos, y despertar un poco, porque vivimos en un sueño idílico en el que, oye, como hemos nacido con esto y esto es lo que tenemos, pues nos conformamos. No, ya está bien, vamos a despertar, vamos a tomar acción, vamos a... España saltará cuando toquen los bares. España saltará cuando toquen los bares. Hasta que no toquen los bares. Pues... Cuando hasta que no me toque la hora de la cerveza, yo lo salto. Cuando toquen el fútbol, entonces ahí agárrate. Vale, entonces, bueno, lo único que me queda decir es, oye, nuestra generación está muy desamparada, ¿eh? Está muy desamparada porque hay muy poca gente que tenga ganas, que tenga conciencia, que tenga conocimiento. Ya está bien, vamos... Sí, desamparada, desinformada... Claro, es que una cosa lleva a la otra. Y al final eso es bueno ¿para quién? Pues para la empresa, no para nosotros como trabajadores. Entonces, oye... De al cabo, yo lo que veo de nuestra generación es que las luchas, o esa lucha que pueda haber, se individualiza. Es que eso, o sea, es lo que yo, llevan las empresas haciendo desde hace mucho tiempo. Como persona... Bueno, te repito, el mismo ejemplo que José lo sabe, con el transporte. Yo me he movido de donde estaba trabajando con él al transporte, y del transporte dentro de empresa también he movido buscando mi propia lucha. ¿Por qué? Porque, claro, no considero que a día de hoy los jóvenes tengamos esa ayuda a la hora de pelear, luchar, que a nosotros nos vaya bien. Yo, por ejemplo, tengo un niño y yo lo moví porque yo estaba cobrando el salario mínimo, tú lo sabes. Claro, con el salario mínimo a día de hoy tú no puedes mantener una casa, una familia. No. Te tienes que mover. Exacto. Entonces yo me moví, empecé en un sitio, ese sitio se pasaban las reglas del... No voy a decir nombres, pero se pasaban las reglas del transporte por el forro de los huevos. José. Y he seguido intentando pelear, mirando, hablando con los contactos que pueda llegar uno a tener
para seguir intentando avanzar. Entonces yo lo que veo a lo mejor que es que esa lucha que anteriormente se hacía entre todos, pensara lo que pensara cada uno, ahora se ha individualizado. Ahora tú puedes pensar de una manera, otro de otra, que a uno se lo va a pelar y al otro se lo va a pelar también. Tú haz lo que quieras, yo haré lo que yo quiera, y si a mí me va bien, porque me lo habré peleado yo y me lo habré buscado yo. ¿Y qué conseguimos luchando de forma individual? Absolutamente nada. Nada. Cero. Yo, mira, No hacemos nada. Eso es una realidad. pienso que tendríamos que luchar todos juntos. Ahí está. Exponer Pero- los problemas que tengamos, porque pero al final los vamos a tener, y los que luchar- están en común, exponerlos y lucharlos. Claro, pero luchar juntos con la gente que aportamos o que nos esforzamos, porque aquí tenemos un problema muy grande y ya entras un poco más en esto que no queríamos entrar, pero tenemos a lo mejor un problema muy grande que es la gente que vive por la cara. Y ya sea de lo que sea, me da exactamente igual. ¿Y La qué gente que vive por la porcentaje cara. crees que hay de gente que vive por la cara? Porque te puedo asegurar... Demasiado alto. hay- Demasiado alto hay, no para te voy a lo decir que, no. lo que tenemos. O sea, en cierto modo tendríamos también que luchar porque todos aportáramos algo, no trabajar para el que se toca los huevos. Hay que trabajar para el que realmente necesita una ayuda, no para él que está en su casa Vale. tocándose las bemoles porque no quiere Espera, dar para el agua, espera, ¿sabes? Espera, porque aquí lo que estás diciendo tiene mucho de opinión personal y al final tiene poco de realidad, ¿vale? Y es, si hay un problema cultural por el cual hay gente que cree que es mucho mejor vivir de ayudas, es porque No, pero ya no hay un cultural. problema O sea, arraigado en nuestra cultura que permite que haya gente que llegue a eso. O sea, yo me refiero tanto la gente que cobra de ayudas como la gente que es de aquí que vive de dar un puto para el agua, Sí, porque nosotros también si cobras nos, ayudas es porque eres de aquí. No hay nosotros otra también forma de cobrar acordémonos ayudas. que nosotros también tenemos lo nuestro y nuestra gente también tiene sus cosas. No siempre es todo de No fuera. ese discurso que estás haciendo es un ellos, un nosotros, nosotros contra ellos y es separatista. Otra vez. No tenemos que fijarnos en lo individual y no hay un ellos y un nosotros o un hombres y mujeres. No lo hay. ¿Vale? Somos personas con necesidades de personas. Somos personas que pertenecemos a una clase social, ¿vale? Con los problemas que Sí, esa todos clase somos social- obreros, Exacto. pensemos como pensemos. Entonces, vamos a dejar ya el discurso de porque ellos, porque nosotros, porque ellos no hacen, porque nosotros hacemos, porque nosotros mantenemos... No, o sea, a Basta. lo mejor me has entendido mal, ¿eh? No, te estoy Que entendiendo, quiero, pero... o sea, lo que yo quería es englobar a todas las personas, vengan de donde vengan, y referirme a toda persona que no esté aportando a nuestra sociedad, como sociedad, sea de donde sea, sea blanco, sea negro, sea marrón, sea chino, sea rosa o sea azul, me da exactamente igual, ¿me entiendes? O sea, el problema que yo veo que tenemos aquí, fuera de venga de donde venga, sea nosotros, sea gente de fuera, sea quien sea, que hay mucha gente que a lo mejor no aporta esa aportación que tiene que tener a la sociedad y hay empezamos a ser demasiado pocos los que aportamos a esa sociedad. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, lo siento mucho, no lo estoy. Porque yo, como lo vivo desde donde lo vivo, te puedo Claro, asegurar... tú tendrás más Sí, información. Sí, ese es un problema de la rápida comunicación que hay en las redes sociales y es que estos discursos son muy fáciles de dar, muy fáciles de masticar, muy fáciles de tragar y muy fáciles de que calen a la gente y son pura desinformación, que lo que intentan es separarnos, individualizarnos y no poner o no exponer los problemas reales, ¿vale? Entonces, esto es una estrategia por parte de, me da igual el Estado, la Generalitat, es igual, De los de del arriba. sistema. Es la oportunidad que tiene el sistema de enfrentarnos entre nosotros y que se nos olvide que juntos tenemos más poder, ¿vale? Entonces, vamos a informarnos un poquito más, ¿vale? Vamos a llevar las cosas un poco más allá, no vamos a creernos lo primero que nos dicen. Las cotizaciones aquí en España están siendo brutales, ¿vale? El problema ahora mismo está en la juventud, ¿vale? La juventud es la que está teniendo más problemas a la hora de incorporarse en el mercado laboral. Y aún así las cifras de desempleo juvenil ahora mismo no son tan altas como lo han sido, o sea que hay empleo, ¿vale? Otra cosa es que el empleo que hay sea de mayor o menor calidad, ¿vale? Y eso solamente lo conseguiremos concienciándonos y juntándonos Claro, entre pero todos ves. y exponiendo entre todos los problemas que tenemos y luchando por ellos. Ahí, Ya en está. cierto modo, no es que me hayas dado la razón, pero sí que tengo algo de razón en el sentido de
que hay empleo para el que lo busca. Y para el que se pone, y para el que lo intenta. Al fin y al cabo entramos en esa lucha individual, ¿no? Al referente a lo de antes. Volvemos a entrar a esa lucha individual y ya no común. Si tenemos unos trabajos de mierda, coño, empieza y lucha e intenta, Jesús, intenta mejorar, ¿sabes? A eso me refiero, ¿sabes? No que esto... Trabajo hay para el que quiere y el que busca y el que se esfuerza y el que estudia o el que se saca algo y el que lo intenta y el que va. Es un tema un poco complicado porque yo al final no soy... ¿cómo te diría? Piensa. A ver, yo estudio Derecho, a mí las ciencias sociales se me dan fenomenal, pero el análisis social no es mi fuerte porque dentro de las ciencias sociales pues yo me dedico a otra parte, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro una cosa. Al final, yo lo dije un día en una asamblea en plan coña, en plan broma, y me autoproclamé yo la portavoz de la nueva generación, sin serlo, ¿vale? Simplemente pues porque... Bueno, pero también hace falta eso. Sí, pero bueno, pero sí que hay sindicalismo de gente joven, lo que pasa es que hay mucho menos. Entonces yo lo dije en plan coña porque en ese momento yo miré hacia mi alrededor y... Todo yayos. De 30 para abajo éramos yo y 2 más, y uno venía conmigo, o sea, que era mi colega, ¿vale? O sea que... Y había otro más, ¿no? Lo que está enfrentando nuestra generación es una crisis generacional, ¿vale? Estamos rompiendo patrones generacionales, estamos haciendo entender que no hay solo una forma de vivir o una forma de ser feliz viviendo. O sea, esto de casarte, tener hijos, tener la casa, el perro, no sé qué, no sé cuántos, es igual de válido que cualquier otra cosa que escojas, ¿vale? Entonces, esto hace que las generaciones de antes no nos comprendan y tenemos esta falta de empatía por parte de nuestras generaciones antecesoras. Es un tema complicado y es una cosa que yo lucho que puedes siempre. vivir como te dé la puta gana. Exacto. Entonces, esto es por un lado. Luego, por el otro lado, la falta de oportunidades que tenemos la gente joven, lo caro que está todo, el problema de la vivienda, que esa es otra, la incorporación al mercado laboral, la experiencia que te piden, que es una experiencia que por edad no tienes. Es inexistente, es que es imposible. Entonces, muchas veces. todas estas cosas en conjunto... Que ahí entra también, ¿ves? Es que todo esto es un arma de doble rasero. Ahí también entra la empresa que te da la oportunidad que consigas esa experiencia, pero a cambio de una explotación. Bueno, hay que hacer sacrificios y lo malo de todo esto es que como el trabajo es necesario, al final la gente termina pasando por el aro. Sí, pasa por el ¿vale? aro hasta que... Y siento decir que es que hay que pasar por el aro, pero lo mismo que se pasa por el aro, nos juntamos, exponemos nuestros problemas en común y luchamos para mejorar esas condiciones. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y ahí es donde quiero llegar a parar. Es que hace falta que seamos nosotros los que nos subamos a ese carro. Porque igual que estoy diciendo que nuestras generaciones antecesoras no nos comprenden y no nos lo ponen fácil, las pocas cosas que podemos hacer nosotros para contrarrestar, para equilibrar la balanza un poco y que vuelva a ser favorable para nuestra generación, es esa lucha que ellos tenían y que nosotros no. Claro. Entonces, a donde quería llegar a parar es a que todas estas cosas que estamos viviendo la generación joven ha hecho que haya un sentimiento de que tenemos poco o nada por hacer, nos volvemos conformistas y dejamos de luchar por esas cosas. Y es lo que hay, vivimos en casa de los papis hasta los 35. Eso forma parte también de que, claro, nuestra generación, cuando éramos pequeños, lo hemos tenido todo. Claro, absolutamente todo. Porque se luchaba entonces. Absolutamente todo. La generación de nuestros abuelos y de nuestros padres es la que ha peleado para que nuestra generación lo pueda tener a lo mejor todo. Y ahí entra ese conformismo. Como yo he vivido mi infancia teniendo de todo, sin tener que pelear, sin tener que esforzarme, sin tener que tal, luego podemos entrar en que son más personas de unos o de otros, hay otros que habíamos tenido que pelear menos o más. Entonces es un poco, a cierto modo, por lo que comentas, yo lo que veo es un poco, conforme a lo que has dicho, separar la manera de pensar de cada uno y aliarnos para un bien común mayor. Lo que en común tenemos, exacto. Sí, eso es así, eso es lo que tenemos que hacer. El problema es que eso es muy difícil, por desgracia. Porque el discurso de ellos y nosotros es tan fácil de comer, digerir y tragar
Y tenemos una disconformidad con cómo se están haciendo las cosas hoy en día y una falta de herramientas para luchar que al final nos ha llevado a esta situación. Yo leí una vez, no me acuerdo de quién es la frase, me encantaría citar el autor y no lo sé ahora realmente, pero bueno, me parece muy interesante, que es lo que estás planteando tú, que generaciones fuertes crean hijos débiles, generaciones débiles crean hijos fuertes. Claro, y esto es un Ouroboros, sí. Estamos en esa transición. Exacto, nosotros somos ese punto entre esa generación que se debilita hasta llegar a nuestra generación que está que lo tiene todo para fracasar, porque es muy difícil hoy en día tener éxito de lo que sea, ¿vale? Porque está todo inventado y porque estamos tan con la conciencia de individualizado de mis problemas, del yo, que no ponemos en común. Somos una generación que nos frustramos mucho. Sí, no sabemos llevar la frustración. Es cierto. Como lo hemos tenido todo y no hemos tenido que pelear. De hecho, los datos dicen que la mayoría de bajas por motivos mentales son de nuestra generación. Y están en torno a un 40% de las bajas laborales. La última vez que lo miré, ahora no sé cómo estará, pero es una barbaridad. O sea, es la frustración, la depresión, la ansiedad. Incluso el propio estrés. El estrés, de hecho, yo lo que veo, que somos una de las generaciones más hábiles, porque ahí, estoy completamente seguro. O sea, personas de nuestra generación que han superado ciertos puntos en ciertas cosas, lo que sea, con una facilidad estrambótica, que a la que fracasa se viene abajo y ya no vuelve a tener ese nivel ahora a la hora de ser laboral. Como que se baja y se mantiene se pisotea a sí mismo y se baja, pudiendo tener a lo mejor un techo mucho más alto por habilidades propias, porque como hemos tenido de todo, hemos podido hacer de todo y hemos podido aprender de todo, pero como nuestra mentalidad, a lo mejor no es nuestro caso, yo... va a sonar raro, pero me considero mentalmente una persona fuerte. Hay personas que a lo mejor no tienen esa mentalidad tan fuerte Esa porque fortaleza. A lo mejor no han podido vivir las cosas de una manera que otras personas sí, que a la que fracasa, pum, a su suelo y no vuelve a levantar cabeza. Es verdad, eso pasa mucho. Nos frustramos mucho y no somos capaces de levantar cabeza y enfrentamos problemas psicológicos, pero bueno, por suerte se está hablando más de la salud mental, que hace falta mucho que se hable de ello para que se normalice. Y sobre todo tratarla. Tratarlo y entender que por mucha fortaleza que tengas, en algún momento puedes encontrarte con alguna situación que sea capaz de superarte y está perfecto. Y tenemos las herramientas para superarlo, incluso personas que son incapaces de superar algo a lo largo de su vida, pero oye, con un buen tratamiento, unos buenos expertos, visitas al psicólogo, tener las herramientas para aprender a surfear esa marea, ¿sabes? Entonces está muy bien que hablemos de estas cosas, que las pongamos en común, que se expongan, que veamos que no estamos solos. Simplemente tenemos que quitarnos de la cabeza que nuestros problemas son nuestros. O sea, tú que lo ves más en tu trabajo, tu día a día, por lo que te dedicas, la gente joven dentro de tu empresa tiene más problemas a la hora de crecer, a la hora de realizar esos trabajos, a la hora Totalmente. Cuando yo salgo de delegada, yo escucho comentarios de todo tipo. Primero por ser mujer y después por ser joven. Vamos, el combo perfecto para el éxito. Sí. Entonces, como mujer, que si quién es mi novio, que si quién es mi padre, que si como mi apellido, cuando nadie de mi familia trabaja en esa empresa, no familiares directos al menos. Y todas estas cosas. Y luego como persona joven, yo he escuchado gente decir: oye, ¿por qué estáis liberando de la carga de trabajo a esta chica que puede asumir un trabajo porque físicamente tiene unas posibilidades que yo, como mujer mayor, no tengo? No me parece justo. Ya, pero es que a lo mejor esta chica tiene habilidades o conocimientos que no son de utilidad dentro del sindicato, ¿no? Que es el caso realmente, pero es que tampoco tienes que estar explicando eso. Es como que ya nos ponen esas barreras. Es, oye, yo... Y eso ha hecho mella en todos nosotros como sociedad. El yoísmo, el yo. Hombre, todos creo que los tres lo hemos vivido, seguramente, lo que voy a decir ahora, pero todos hemos estado en trabajos que la persona que es tu responsable es un incompetente. Y a lo mejor pecarías a lo mejor un poco de ego,
De decir, yo lo haría mejor, ¿por qué coño no puedo tener una oportunidad de llegar hasta ahí o crecer o poder realizar algo más de lo que estoy haciendo? ¿Y de qué te sirve pensarlo si no estás tomando acción para ello? Claro, a eso me refiero. Tú puedes tener acción, yo en mi día me moví, decidí cambiar por lo que sea, por crecer, por tener más, pero a lo mejor hay gente que no ve o no tiene la iniciativa. ¿Cómo lo harías para que esa gente pudiera ver a lo mejor una posibilidad mayor de lo que está realizando? Hablando e informándose y estando al tanto de las cosas, aportando El poder cosas de la de forma comunicación. positiva. Es que claro, al final, esto es como yo me leí un libro hace tiempo que además, bueno, te puedo recomendar o no te puedo recomendar en función de las necesidades que tú tengas, que no es el caso, lo comento simplemente para que sepáis de qué va la cosa. Se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estape, que es psicóloga, ¿vale? Y el resumen de esto es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Sea una buena persona, haz las cosas de corazón, El karma, no ¿no? hagas Se llama. nada esperando otra cosa a cambio, sé desinteresado, sé bueno, preocúpate por las personas que te rodean, porque eso vuelve. Pues esto es lo mismo. Estate al tanto de las cosas, interésate, aporta, informa, sé informado, pregunta, métete en los sitios, preocúpate por la gente de tu alrededor y las oportunidades pueden o no pueden presentarse, porque no te garantizo que te vaya a ir bien con esto, pero desde luego si hay una oportunidad y no estás metido en el meollo, va a pasar por delante de tu cara y no la vas ni a ver. Así de fácil. Sí, que en Muy cierto buena modo reflexión. o lo buscas o no lo vas a encontrar. No, está claro que nadie va a venir y te lo va a Y dar. luego estar preparado, porque muchas personas tienen oportunidad y luego no están preparadas para enfrentarlas. Me o tendrían para- la oportunidad por lo que has dicho antes, a lo mejor por un apellido, un familiar, Sí. y a lo mejor esa persona a la que está dando la oportunidad no es la más indicada, por mucho apellido que tenga o por mucho nombre que tenga. Sí, para mí esto es una lástima. El mundo nos iría mucho mejor si la gente estuviese en el mejor, sus puestos por haber sido el mejor en algo. Sí. Pero, bueno, para esto hay que crear conciencia y hablar. Y el poder de la comunicación. El poder de la comunicación, ni más ni menos. Pues bueno, gente, vamos a ir finalizando con unas preguntitas que nos han dejado en el chat. Con esto ya concluimos. Mira, mi amigo Aitor. Sí, ¡Aitor! mira, lo tenemos por aquí. Vale, vamos con esta del piernecilla. A ver qué nos dice por aquí. Dice, si un comité no está actuando como comité de empresa, ¿qué recomiendas hacer para no tener problemas con la empresa? Porque el comité es amigo de la empresa, no nos olvidemos siempre. El comité no debería ser amigo de la empresa, si no, podría ser una rama más Creo de que eso la depende empresa, del ¿no? propio comité. Claro, que tenga. claro. Bueno, pues entonces que se llame recursos humanos y no que se llame comité. El comité es otra cosa. O recursos inhumanos. Claro, yo sé por dónde va y el José también, porque Sí. conocemos a Piernecilla. Sí. No voy a decir nombres, pero es una empresa que su comité siempre tira más hacia la empresa que hacia el propio trabajador, realizando una serie de tratos y una serie de actos no beneficiosos para el propio trabajador. está partiendo. Sí, porque ¿qué pasa, pero qué? No, es que tengo una perla. Entonces, claro, o sea, ahí entiendo la pregunta, Te toca, claro. ¿no? Sí, es que tengo Vale. una perla, ¿no? Bueno, No, ya está. Vamos otra vez a blanquear el tema, ¿vale? Lo siento. Sí, no pasa nada, es no lo que me toca muchas veces. Vamos a blanquear el tema de nuevo, ¿vale? Si tú crees que el comité de tu empresa no está haciendo las cosas bien, es tan sencillo como ir a picar a la puerta de una federación, a hablar del tema, a exponer lo que está pasando y a ver qué herramientas hay para poder hacer algo al respecto. Seguramente para hacer eso tengas que tener mucho valor o tengas que hablar con tus compañeros, ver cuánta gente hay interesada en hacer cambios al respecto y, como te digo, ir a picar a las puertas indicadas. Pero es que algo así es una putada tanto trabajador como empresa, ¿eh? Porque el comité, en función de lo que estamos hablando, es un comité que funciona por y para sí. O sea, cuanto mejor tengan ellos la vida, al resto será Esto pena. es lo que sí. pasa en la política española. Siempre, mientras yo tenga mis beneficios garantizados, tiro balones para afuera y a tomar por cleta la biciculo. y los viernes a comer bocatas. Ay. Vale, Sí, pues En Falco. es eso. Están acomodados, no están mirando por el bien del trabajador, por ende, éticamente no están haciendo bien su trabajo. ¿Qué puedes hacer tú? Involucrarte más, hablar, ir a picar unas cuantas puertas y apoyarte de un sindicato. ¿Vale? Para eso están.
Pues es un buen dato, porque seguramente esto que acabas de decir, hay mucha gente que lo desconoce totalmente. Y a lo mejor están motivando a alguien a realizar ese trabajo y esa es probable. Pues eso función. espero. Me encantaría dejar un poco de mella en alguien. Yo, personalmente, y el José lo sabe, si yo no me hubiera ido, seguramente lo hubiera intentado ahí donde está diciendo Piernecilla. Sí, porque tú, de hecho... Porque encima yo era el gilipollas que siempre daba la cara por todo el mundo y al final pillaba, ¿sabes? Es que Subnormal. este problema lo tenemos mucho. Lo reivindicamos de una forma súper tóxica. Y te lo digo, lo tengo a él de testigo. Yo era el único tonto que siempre hablaba, decía Pues, las cosas, ponía a todo el mundo de acuerdo, oye, etc, papá. ese Y ímpetu, luego hacía lo que salía de la polla. ese y yo, ímpetu joder. es lo que hace falta. Lo que pasa es que es una energía que si tú no sabes canalizarla y usarla bien, te va a superar y va a correr en tu contra en lugar de a tu favor. Simplemente tener paciencia, meditar las cosas bien, estudiar todas las posibilidades, hablar con la gente de tu alrededor, hacer unión, hacer fuerza, exponer los problemas en común, estandarizarlos, ir con una guía, escribirlo. Y después, cuando todo ese trabajo esté hecho, toda esa energía es genial, pero no vale de nada si no tienes una guía, un objetivo, no sabes usar unas herramientas. Es muy necesario eso, porque al final lo que vas a hacer es desgastarte de forma individual y coger y largarte. Y con eso no haces nada, porque el problema se queda. Te estresarás y... Hablamos de ese, volvemos a ese individualismo. Yo al final al cabo me rayo, busco mi bienestar y como a lo mejor considero o puedo rayarme de tal manera que pueda llegar a considerar que ese problema no tiene solución, lo mando a tomar por culo y me busco la vida y busco lo mejor para mí. Mira este cabrón cómo se ríe. Mira, me parece muy interesante. Perdón, voy a tomarme la licencia poética Sí. de ir a... Tú con tu Licenciada. casa. Dice... Viernecilla, escúchame, ya te vale, ¿eh? Porque acabas de hacer un plis y un plas, las dos caras de la misma moneda, y te acabas de pegar un tiro en tu propio pie. Divide y vencerás, eso es lo que quieren las empresas. Y luego, nosotros podemos ir a Marruecos por empleo, a un país a pedir una ayuda, tanto mujeres como hombres. ¿Qué nos dirían ellos? ¿Otra vez el divide y vencerás? Vamos a mirar lo que hacen en Marruecos, pero si en Marruecos no tienen ellos las oportunidades y tienen que venir aquí a buscarlas. Que además tendríamos que sentirnos orgullosos como país de ser un país de referencia que acoge a tanta gente de fuera, que cree que tenemos las condiciones suficientes como para que puedan aquí a venir a buscarse la vida y a ser felices en nuestro país. Y vamos a venir a decir que si divide y vencerás, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Primero de todo, sintámonos orgullosos de la nación que somos y de la diversidad cultural que tenemos, que es maravilloso. Un país en el que tenemos playa, montaña, desierto, paisajes, islas. Oye, ¿y vamos a venir a decir que si vienen de fuera? Pues claro que vienen de fuera, pero digámoslo con orgullo. Vienen de fuera porque somos una sociedad que, además, un país que tenemos la gente de las personas más longevas del mundo, prácticamente por detrás de Japón. Tenemos un clima estupendo. Dentro de la Unión Europea es donde mejor clima tenemos. Vivimos del turismo precisamente porque la gente es simpática, tenemos un clima acogedor, Y gastronomía. tenemos una cultura y una gastronomía increíble. Nosotros no podemos ir a Marruecos a pedir trabajo y ayuda porque no tienen trabajo y ayuda para ellos mismos. Claro, Por es eso que vienen aquí a buscarlo. Esto es un tema que va mucho más lejos, creo yo. Sí, Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho ahora mismo, estoy completamente de acuerdo, pero es un tema que va mucho más lejos a lo mejor de la pregunta que ha realizado Piernecilla. Sí, pero más el trasfondo que pueda Sí. tener la pregunta y a qué se Sí. refiere en concreto. ¿A Porque qué? yo ¿A considero, yo considero que aquí tiene que ser bienvenido todo el que venga a buscar una oportunidad, Claro, a trabajar. por supuesto. Y nosotros, Ahí por ser está. españoles, no tenemos que tener más derechos que ellos, sino ellos tienen que tener los mismos derechos que nosotros porque tienen que aportar lo mismo. Bueno, que pero es que nosotros. tenemos un concepto tan equivocado del tener Entonces- más derechos que nadie. También se dice, perdón, Sí. y voy a cortar porque sé por dónde vas y ya te lo desmonto ahora en un momento. Darme el martillo que me lo cargo. Lo tengo allí igual. Sí, mira, es muy sencillo. ¿Las mujeres tienen más derechos que los hombres? No, las mujeres son culturalmente más vulnerables que los hombres y por eso se les da en derecho las herramientas para luchar esas desigualdades. Claro, Pasa la mujer absolutamente... tiene que tener legalmente tiene que tener una ayuda respecto a nosotros. Lo que hay que hacer, ¿vale?, es impulsar culturalmente esa ideología de igualdad entre hombres y mujeres, de entre personas nacionales y personas extranjeras. Ya está. Ese es el punto de referencia con todo esto. Y tener en cuenta que
gente de todo hay en todos lados, Y ¿vale? aquí, y Entraron de en nuestra mi propia casa- patria, vamos. Entraron en mi casa a robar hace unos meses, ¿vale? A principio de año, y me dijeron, seguro que son de fuera, seguro que no sé qué, seguro que no sé cuántos, y se demostró que era mentira. Y eran No, de 3 no calles eran, más abajo. no eran de ninguna etnia ni de ningún país, ¿vale? De hecho, eran personas de mi propio pueblo. Claro, Vale. no, sí. Yo parto de la base de que nosotros también somos malos, ¿eh? Hay Nosotros gente también de tenemos todo en todos lados. No nuestra podemos cosa. pensar, y perdón, que los moros son unos machistas, que los gitanos son unos vagos, que los catalanes son unos agarrados. Ya basta, hay de todo en todos lados. Punto. Sí, estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Ahí estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo veo que como nación suficiente tenemos con la gentuza que tenemos aquí, nuestra propia, como para a lo mejor aceptar más de fuera. Pero bueno, eso a lo mejor es ¿Y opinión qué haces? propia, ¿eh? ¿Y qué haces? ¿Haces una base por la cual si una persona extranjera no cumple con X requisitos la extraditas? No. No, pero yo, por ejemplo, ¿Cómo mira... lo haces? Tienes no, que estar siguiendo te uno a explico. uno a ver Yo- qué clase no, de vida no, llevan, no, a ver no, si son no. o no de provecho para el Yo lo país. que a lo Es que mejor vaya no considero desperdicio bien de recursos. es personas que vienen de fuera con 10, 12, 15 y 20 delitos a sus espaldas y que sigan aquí y no tengas manera de hacer nada. A Eso me no es refiero. más problema por de ejemplo- sus países que les No, permiten no, delitos de salir. aquí. Claro, Bueno, pero bueno, ahí entra un poco también la opinión personal, que a lo mejor es diferente, Mira, pero yo por bueno. ejemplo, esto que estabais comentando lo Uy, arreglaría ¿cómo? fácil, ¿Cómo se hace? fácil entre comillas. Hemos nombrado varias veces a Japón hoy, ¿no? Entonces, bueno, tanto Japón como Canadá tienen un tratado que a mí me parece muy interesante. Está muy bien lo que estamos diciendo, ¿no? Que gente que viene de fuera a buscarse la vida, a buscarse una profesión, Que encima nos hace falta. Que nos hace porque falta, somos una que al final población hace falta. envejecida. pero la cosa está, a mí me parece muy bien, bienvenido seas, vienes a buscarte la vida, a ganarte un trabajo, me Sí, parece sí, muy sí, bien, sí. formar tu familia, oye, hacer lo que sea, me parece Tener, maravilloso. vamos, Pero- lo mejor que puedas. El tratado que tienen, por ejemplo, Canadá, Japón, es el de que tú tienes un plazo cuando tú vas a determinado país a buscarte la vida y tienes un plazo de una duración determinada, en este caso de 4 meses. Si tú en esos 4 meses tú estás en ese país, no tienes un contrato laboral, etc., tienen la potestad de mandarte. eso aquí en España también lo tenemos. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Aquí una persona que viene tiene que tener una clase de permisos para poderse quedar y tiene que hacer una serie tiene que cumplir unos requisitos para llegar a poder quedarse aquí. Claro, pero el problema es que a lo mejor no se realiza esa... Es que, claro. Sí se a lo mejor realiza. yo considero, ¿eh? O a lo mejor Sí lo se veo así, realiza. ¿eh? Mira, yo llevo años viviendo con un chico de Brasil, que es un chico que es súper trabajador, es un chico... No la idea que tenemos de cerveza y samba, ¿vale? Y fútbol y no, ¿vale? O sea, es un chico que ha venido aquí, ha estudiado aquí, tiene su familia aquí, trabaja, tal. Él es un chico que ha enfrentado una clase de problemas muchos, ¿vale? Para conseguir un permiso de contrato laboral, empezando desde ahí, ¿vale? O sea, tenía número de cuenta de la Seguridad Social y por haber pasado un tiempo fuera, cuando vuelve se lo congelan, lo cual, bueno, yo comprendo que es de forma preventiva, ok, Sí. ¿vale? Pero toda la burocracia que ha tenido que pasar para volver a tener al día su número de la Seguridad Social y a raíz de tener Seguridad Social que le contraten, haber tenido primero que pedir el permiso para que le hagan un contrato laboral, el que ese contrato laboral cumpla con unos determinados criterios para que se pueda seguir quedando, y cuando ha conseguido todas esas cosas, permiso de residencia, permiso de contrato laboral, no sé qué, no sé cuántos, ha podido pedir el quedarse aquí de forma permanente. No es tan sencillo como nos hacen creer, hay mucha desinformación al respecto, mucha. Claro, ese es el problema. El que lo quiere hacer bien, lo tiene más difícil del que lo quiere hacer Porque mal. hay mucho abuso, pero Claro, esto pero ahí volvemos a... O sea, la manera que está hecho favorece más al que lo quiere hacer mal que al que lo Para que quiere lo quiera hacer hacer bien, en eso estoy totalmente de Pero acuerdo. vamos a dejar de lado esto, que es cierto que es complicado, porque la burocracia al final es lo que digo, el bien. Sí, la sistema. burocracia es una mierda. sí, El claro. sistema es el que es y te da las herramientas para que tú hagas o deshagas hasta cierto punto dentro del sistema. Y teniendo por claro esto, por asumido, que es donde tenemos que poner el foco, ¿vale? En esas herramientas que nos da el sistema, eso es nuestro enemigo realmente, lo siento mucho, pero es así. Vamos a quitarnos de la cabeza que es que vienen aquí a aprovecharse. No vienen aquí a aprovecharse, tenemos que pensar lo contrario, que la gente que se aprovecha es la mínima.
Vamos a pensar que la gente que viene aquí es la máxima y que vienen aquí precisamente porque saben que van a tener las oportunidades, no solo de vivir dignamente, sino de ser felices. Entonces el hecho de que la gente piense, que tenga estos pensamientos, no es que vienen aquí a aprovecharse. ¿Crees que también, bueno, yo creo no, yo prácticamente lo afirmo, que los principales culpables de hacer ese enfrentamiento y de que tengamos esos pensamientos son los medios de comunicación, Sí. el propio gobierno? Sí, y la desinformación que recibimos a diario, tanto en redes sociales como en la televisión, ese es el problema, y que nos lo creemos. Bueno, la televisión es una lacra para todos nosotros. Mira, hace Pero muy vamos, poquito... una lacra sí. para todos. Seas de la índole que seas. Te van a lavar la cabeza según les interese. Sí. Y van a mostrarte lo que quieras para que tú no mires la Ay, realidad. exacto, te van a dar lo mínimo. Hombre, ¿tú sabes que ahora con toda la historia está del DAN han subido una serie de impuestos? Claro, tú no estabas atento. No, bueno, yo lo leí, no sé si fue el martes, que a las 9 presentaron la enmienda, impuestos del diésel, de la gasolina, del tabaco, mientras estaba pasando lo que estaba Claro, pasando. pero en las noticias no te sale lo del DAN. No, hombre, claro. Que no hablan de otra cosa ahora. Claro. Tienen para Claro, tiempo. cuando con el pasaba tema lo del del- Tienen ahí un pergamino independentismo, lleno ahora de- el DANA, cuando pasa X cosa que todo el mundo... Porque Testamento. partimos de la base de que somos un país con una comunidad de personas muy grande, muy solidaria, que a la que pasa cualquier cosa nos volcamos. ¿Qué pasa? Que eso... juegan con ello. Es la distracción en el sentido perfecta de, para hostia, hacer lo que quieran. ha Claro. pasado esto, se lo enseño, van a ir todos, pim, 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 y la cuelo por detrás. Sí, literal. Por detrás y Y por vamos a delante. poner el foco de atención en otra cosa, mientras políticos aprovechan que está la atención en otra cosa para hacer lo que les da la Exacto. gana con nuestro dinero, nuestros recursos. Totalmente. Dinero de acuerdo. público. Totalmente. Eso es así. Entonces, por eso digo que es mejor que nos... Igual que cuando vas al médico y te dicen algo que no te gusta, vas y pides una segunda opinión Sí. médica. ¿Por qué no hacemos lo mismo con esto? Vamos a ser conscientes de que nos van a decir lo que les dé la Porque gana decirnos, pero volvemos vamos a a lo contrastar mismo. esa información. Somos conformistas, escucho algo, va, Claro, y me lo cuadra, creo, me vale. porque como lo ha dicho aquel Lo que fácil. en su momento dijo no sé cuántos y yo sé que eso es verdad, pues de ahí en adelante todo lo que dice es cierto. No, tío, vamos a tener más criterio. Vamos a dudar un poquito más. No vamos a dudar de que si el vecino me quiere robar o que si el otro porque viene no sé dónde viene a aprovecharse. No, no. Vamos a dudar de lo que tenemos en casa. El enemigo está en casa. Yo es que, en cierto modo, es algo, por ejemplo, del que viene de fuera, yo lo he vivido muy de cerca. Conozco muchísima gente de fuera, me he criado con muchísima gente de fuera. Yo soy de Madrid y vengo de un sitio en el que en su mayoría eran personas gitanas y sudamericanos. Y conozco las dos partes y por eso a lo mejor te hablo también con un poco de Por experiencia. de Bueno, que sé por que hay experiencia gente propia, ¿eh? que realmente viene a buscarse la vida y yo como español es la gente que quiero aquí, gente que aporte igual que yo, igual que todos, y yo no me considero por encima de ninguno que venga de fuera siempre y cuando aporte igual que yo. Y luego conozco gente que tiene muchísimos delitos a sus espaldas, aliado a las de Dios, y fliparías si yo te contara, y no pasa nada. La policía lo ve por la calle, le saluda y hasta luego, Lucas. Y no pasa Eso nada. es una persona igual. Es que... Y no pasa nada. Y al fin y al cabo es una persona que ha venido de fuera y no hace más que delinquir. Es que sabes qué es lo que pasa, que aquí en España tenemos una cosa que si la supiéramos usar bien sería maravillosa, y es que creemos en la reinserción de las personas que han cometido delitos. Sí y no. ¿Vale? Entonces, Porque yo, por ejemplo, una persona que ha violado no creo en su reinserción. bueno, ya, y yo también estoy de acuerdo con que eso es, bueno, yo diría que es una enfermedad, pero no me voy a meter en cosas Sí, que no pero conozco. si por una Hay mucho enfermedad hay gente que desconocimiento. sufre, yo no lo considero. Hay que mucho fuera- desconocimiento al respecto. Entonces, como hay mucho desconocimiento al respecto, no quiero decir nada porque, como os comento, la palabra tiene poder y no Sí. quiero No, sí, tampoco sí. influenciar sobre cosas Eso está sobre las claro. que soy consciente de que tengo mucho desconocimiento. Y al fin y al cabo la gente es muy inocente y... Y se cree todo lo que... Piense como piensen, a lo mejor se creen cualquier serie de cosas en vez de lo que tú has dicho, de dudar un poco, buscarlo, informarse un poco, o tener a lo mejor son gente que no ha tenido ciertas experiencias y por eso no puedo hablar a lo mejor con conocimiento de causa, y en cierto modo la palabra, como tú dices, tiene mucho poder. Sí, entonces vamos a ser conscientes de que la palabra tiene poder y vamos a cuidar mucho lo que decimos. Y ahí es donde quiero llegar a parar. Faltan muchos estudios psicológicos todavía de violadores, asesinos seriales y todo esto, muchos. Pero la idea es determinar un patrón de comportamiento de todas estas personas para saber si realmente son personas malas o personas enfermas, ¿vale? Y en función
de lo que se descubra se tratarán de una forma o de otra. Pero quitando eso, yo he podido tener una circunstancia vital, pongamos que yo he tenido, no sé, una adolescencia complicada por el motivo que sea, y eso me ha llevado a tener unos comportamientos no muy buenos, que digamos, y en algún momento de mi vida estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea cierto, disclaimer, ¿vale? Que luego nos llevamos las manos a la cabeza y no es necesario tampoco, pero bueno, me ha llegado a tener unos comportamientos que van en contra de lo que es la ley. Puede haber pasado que después de haber pasado pues, por un proceso judicial me hayan hecho la reinserción que el derecho español cree que todo el mundo se merece, haya resultado bien y yo no haya vuelto a tener ningún comportamiento delictivo nunca más y me haya convertido en una persona de provecho. ¿No tengo derecho también a borrar ese historial penitenciario porque ya he cumplido con mi condena y ya he demostrado que he cambiado y que ahora soy una buena persona para la sociedad? Me parece súper lícito. Haber tenido un comportamiento en un momento determinado porque las circunstancias te han llevado a delinquir no significa que seas así. No, necesariamente no. Pero Habrá es que gente que sí. hay Al final delitos es redención, y o sea. delitos, y hay delitos que a lo mejor el que tú te hayas tratado y tengas a lo mejor un porcentaje más bajo de que te vuelva a pasar, considero que hacen daño a ciertas personas, como el ejemplo de la violación, que cuando tú lo haces le has jodido la vida a una persona para toda la vida. Sí. Y si tienes un porcentaje mínimo de que te pueda volver a pasar y que puedas volverle a joder la vida a otra persona, a otro ser humano, sea de donde sea, para mí no vale. Mi punto de vista, que puede ser, tú puedes tener el tuyo, es completamente lícito, yo puedo tener el mío, es completamente lícito. Pero yo lo veo así. Bueno, voy a exponer mi punto Sí. de vista, pero Claro. avisando que es mi punto de vista porque al final... Todo punto de vista es lícito, nadie estamos equivocados, no hay todos ninguna pensamos verdad de una absoluta, manera. Ninguna, en esta vida no hay ninguna verdad absoluta, entonces lo que yo diga es mi opinión. Cuando José y yo nos conocimos, y la razón por la que él puso interés en que yo viniera aquí a hablar hoy fue porque estábamos teniendo una conversación al respecto con un colega que tenemos en común, que él decía que qué opinaba yo de la pena de muerte. ¿Vale? ¿Y qué opino yo de la pena de muerte? ¿Como qué? ¿Como civil? ¿Como estudiante de derecho? ¿Como qué? ¿Bajo qué criterio, no? ¿Bajo qué ojo? ¿Bajo qué prisma? Vale. Entonces, teniendo esto en cuenta, que es muy importante porque muchas veces hay que saber separar, mi opinión es que no sé yo cuánta gente habrá aquí que sea creyente de Dios o de Alá o de Buda o me da igual, ¿vale? ¿Las religiones chinas? Cualquier relación abrahámica, posabrahámica me vale, cualquiera, porque al final hay muchas cosas que tienen en común, entonces Sí, todas bueno. en cierto modo son muy Pero iguales. yo le cogí y le decía, ¿quién mierda nos hemos pensado que somos para decidir sobre la vida de otra persona? ¿Que estamos jugando a ser Dios? ¿Nos creemos que somos mejores que esa persona y por eso le arrebatamos la vida? Entonces, ¿no estamos nosotros como sociedad sentenciando a muerte comportándonos igual que un asesino? Es mi punto de vista. Luego hay cada uno que piense lo que le dé la gana. Aquí esto es un melón que yo abro y el que quiera que piense sobre el asunto. ¿Vale? Y con esto es lo mismo. Sí, yo parto de la base de que mi manera de pensar considera que nadie está equivocado en el sentido de que todos tenemos una manera de pensar y una manera de ver las cosas. Que a lo mejor nuestra manera de ver no es igual. Bueno, tú tendrás tu razón y yo tendré la mía. Ahí entra la cuestión de no enfrentarse por cosas que a lo mejor, por una manera de pensar, puedas tener un enfrentamiento que en sí es una tontería, porque ni tú me vas a hacer cambiar, ni yo te voy a hacer cambiar, Pero no por yo voy a ello seguir tienes pensando que- igual y tú vas a seguir pensando igual. Claro, por Claro. ello tienes que crear un conflicto. Ahí está. Guilicuá. Es que siempre tenemos ese problema. Si tú y yo no estamos de acuerdo en algo, la mayoría de las veces vamos a hablar al otro intentando convencerle de que yo tengo la razón y tú te Y además inconscientemente, O sea, Sí, porque vamos a intentar tu cerebro defender. no va a decir, no, háblale de tal manera que tú esto lo que piensas. No, Sí. tú inconscientemente vas a... Eso es así. intentar- Entonces vamos a separar eso. Yo voy a hablar, hablándote de mi experiencia y del por qué mis experiencias vitales me han llevado a pensar como pienso y tú háblame de las tuyas y así es como vamos a aprender realmente. Claro. Yo comprender por qué piensas que- como piensas y tú comprender por qué yo pienso como pienso. ¿Todos? Y así es como tendríamos que hablar siempre y dirigirnos siempre que haya diversidad de opiniones. Ideológicamente pienses como pienses, todos tenemos siempre que aprender del otro lado. Mira, vamos a leer esta de Aitor, que me parece también bastante interesante.
comenta, ¿se sabe algo sobre la convocatoria general de huelga para pedir responsabilidades por la Dana y todo lo sucedido por el temporal? No tengo Pues información. si te digo la verdad, Hitor, me has pillado sin calcetines. Es algo más complicado, yo creo. Ahora mismo nos estamos centrando un poquito más en las consecuencias que está teniendo la ciudad en general. Porque Primero es la limpiarlo información- todo y luego ya. Es la información que nos está llegando y luego ya buscaremos a quién ir a pedirle responsabilidad, pero por supuestísimo que esto va a dar para largo y para tendido. No creo que esto se solucione en 6 meses, sinceramente. Vale, ahora vamos con la última, que siempre que veo nicks raros me gusta leerlos porque me hacen mucha gracia. Tenemos aquí a Tutti Frutti 1965 que nos dice: ¿qué opináis de la ocupación o los inquiocupas? ¿Por qué ningún gobierno hace una ley para desalojar rápidamente? Otro tema Esto daría, yo creo que para 2 podcasts por lo menos. guapo, ¿eh? A mí me parece una pregunta súper potente. Tutti Frutti, naciste en 1965 y estás usando Twitch. En mis más enhorabuenas. Gracias, gracias por hacer ese salto generacional hacia debajo en lugar de que lo tengamos que estar Por haciendo informarte siempre con para nosotros. hacia arriba. Pues lo que yo opino de la ocupación es que el problema es la falta de adquisición de vivienda digna para todo el mundo. Y la Entonces, inflación de precios también, porque es sí, descabellados, bueno, y que el hecho de que entre la Constitución que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna se lo pasan por donde ya sabemos que se lo pasan por allá, por ¿Te donde digo por no va dónde el me pasa sol, la Constitución? por allí por donde no Por va donde el no sol. por donde no me sale el Vale, sol, pues ¿eh? nada. Lo que yo opino es que si los bancos pusieran de su parte, ¿vale? Podríamos hacer mucho más, porque yo he estado buscando piso de compra últimamente y a pesar de tener recursos y tal, no he conseguido que un banco me conceda, ¿vale? Porque me lo intentaba comprar yo sola. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que opino? A lo mejor es un pensamiento súper radical. Que ocupemos pisos que son de bancos. Me parece genial. No jodas a una persona que ha luchado y que le ha costado obtener una casa. O sea, Ocúpala de un banco. Si que yo se está aprovechando de llevo nosotros. trabajando toda mi vida, tengo mi casa y una casa en la playa porque me lo he podido permitir y me ocupa la casa de la playa, tú ves bien que no lo pueda echar durante 2 años esa persona, tenga que pagar todos los gastos, tenga que pagarle la luz, Y tenga que, que y que pagarle el encima si gas. le cortas el Y suministro, sales estés tú perjudicado. puteado cuando tú has estado trabajando toda tu vida Es que, claro, para tenerlo. Me encantaría poder decir lo que pienso que estoy diciendo, pero no voy a dejarlo por grabar como estudiante de Derecho y como blanqueando, ya sabéis que estoy blanqueando desde el principio del podcast, pues no lo puedo decir. Pero sí que es cierto que tenemos un problema en cuanto a esta jurisdicción, entonces... Porque yo, mira, y estoy en contra de la ocupación, pero si tú ocupas la casa de un banco que no puteas a nadie que está toda su vida peleando, me la pela. Pues o es sea, lo me que da pienso yo. exactamente igual. Es lo que Sí. pienso yo. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos pisos de banco. Pero esa persona que ha ocupado esa segunda vivienda de esa otra persona que ha estado toda la vida trabajando, luchando y peleando por conseguir esas 2 casas, eso es un putado, ¿eh? yo te he hecho. Sí, porque es el esfuerzo de alguien en concreto. Mira, Tutti Frutti dice, hombre, tampoco soy tan mayor, 59 años, ya tenía ordenador en el instituto. Ya, pero es a lo que me refería al principio, bueno, en algún momento del podcast que he dicho que, oye, que vuestra generación tiene un discurso así tan de la A a la Z que no se sale de ahí, que siempre es nuestra generación la que tiene que hacer la conversión y no al revés. Totalmente Entonces cierto. me parece genial que alguien de 59 años esté utilizando Twitch y que... Cambie ese discurso y se añada al nuestro. Exacto. Y que esté viendo nuestro Y podcast. hagamos por comprendernos. sí, Así nosotros que sí. muchas gracias, Tutti Frutti, por facilitarnos un poco la comunicación de una generación a la otra. La verdad que sí. Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí Está muy bien. el podcast muy de hoy. guay. La verdad Sí. que yo, sinceramente, o sea, Interactivo, he todos hemos descubierto aprendido un cosas a poquito. nivel de los sindicatos y no tenía ni idea. O sea, lo que dice ella, la desinformación que tenemos es brutal. Sí, a niveles legales a lo mejor, ¿no? O sea, ya te digo, desconocía muchos puntos que hemos tocado y la verdad que se agradece que nos hayas informado y que bueno, que esperemos que la gente que lo vea, ¿no? Que tome también conciencia de ello y que vea las cosas de otra manera. Lo que dices tú, ¿no? El tema de comunicarse en el trabajo, pues ir a una y decir, oye, pues si estos puntos no nos parecen bien, coño, vamos a hacer piña, tío. No, yo y fuera. Y seguimos en la misma mierda en la empresa. Y al final, joder, tú al final trabajas para vivir, no vives para trabajar. Sí. Pero hay que aplicarse al cuento y lo que comentaba Aida, hablar y así, todos a una. Al final, la unión hace la Ha fuerza. sido un podcast muy interactivo, hemos aprendido todos un poquito de todo. Ya está muy guay.
Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por invitarme, enhorabuena por el podcast, espero que, bueno, que vayáis teniendo más apoyo cada vez, porque la verdad es que sois gente genial, me lo he pasado súper bien. Gracias también a todo el mundo que ha interactuado a través del chat y tal, y que ha hecho preguntas que son muy interesantes. Y nada, pues oye, yo encantada de verdad de haber estado aquí, y lo que digo, si cualquiera de las cosas que he dicho ha servido a alguien para hacer reflexionar, para hacer cambiar algún punto de vista o lo que sea, yo me doy por satisfecha, así que bueno, muchas gracias. Pues gracias a ti, Aida, y bueno, nos vemos el domingo que viene en otro podcast, y señores, seguimos en el corral porque seguramente tendremos que informar de algo sobre el set. Sí. Seguramente sea a lo largo de esta semana, así que nada, chicos, nos vemos el domingo que viene a las 5 como siempre, y a seguir poniendo huevos. Ale. Chao, chao.